en una etapa adulta, si tú al año de estar de novio con esa persona todavía no te sientes seguro de tener un matrimonio, no te hace sentir seguro después. Mari, pero es que todavía nos estamos conociendo, vuelvo y digo, pero si tú no Sí, tienes esa certeza después de un año de haber compartido con esa persona, ya no la vas a tener después. claro. Hola y bienvenidos al podcast del Padre JP. Aquí con ustedes el Padre JP. En estos encuentros exploramos ideas que nos vuelan la cabeza para cambiar el mundo y nuestras vidas con la belleza de la verdad. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como padre.jp y en Facebook como Padre JP. Ya estoy también en las principales plataformas de podcast para que nos busquen, sigan y denle a la campanita para no perderse ningún episodio. Espero que que estás a punto de empezar, también te vuele la cabeza. Bienvenida, Mariluz, de regreso a la continuación de esa super combinación que estamos haciendo de 2 episodios sobre un montón de temas que nos apasionan a los dos. Así que qué ilusión estar aquí contigo y gracias por tu tiempo. No, padre, gracias de verdad por esta invitación y estoy emocionada porque creo que hoy vamos a tener unos temas que todo el tiempo recibimos los dos, así que Exacto, exacto. Démosle. O sea, el episodio pasado básicamente nos quedamos en la puerta de entrada de una relación. Hablamos de todo lo que es previo a la espera que desespera y todo lo que eso implica, lo que hay que aprender a saber manejar, las posibles idolatrías de la relación, aspectos también de criterio de toma de decisiones, en fin. Pero ahora vamos a entrar ya en el contexto de la relación. Y entonces la primera cosa que tal vez deberíamos preguntarnos es, ok, ¿dónde y cómo conozco a alguien para empezar una relación? ¿Cómo funciona todo ese juego que hoy día además tiene, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo de las apps de citas? Em, ¿Qué piensas tú? Empecemos así como muy concreto. ¿Qué piensas tú de las apps de citas? así, directo al punto. Directo. Directo al punto con las apps de citas. Ok, mira, creo que es un tema controversial, Ujú, ¿sí? O sea, tiene dos polos. ujú, Ahorita han salido apps de citas em, que son como exclusivas para los valores que buscas, ¿no? ujú, Entonces han salido apps de citas católicas, han salido apps de ujú. citas cristianas y todo esto. Sí. Y esto tiene muchos peros. O sea, yo digo, aquí yo no puedo decir ni sí ni no, sino un Ujú. depende. ¿M? Ajá. Entonces, por Ay, ejemplo, qué si yo bueno. llego Uf. y sí, o sea, aquí yo no te puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, he conocido muchos matrimonios literalmente santos y Ujú. súper lindos que se han conocido en una app de citas, Sí. pero también he conocido desastres. Entonces, o sea, entonces creo que depende. ¿Y cuál es el depende? Primero, la intención, Mm, ¿sí? Y el estado de vida en el que yo estoy. Si, por ejemplo, yo estoy en un punto de vista de desesperación total ujú, y necesito ser vista y me ujú. meto a una app de citas donde pongo mi mejor foto y todo esto y alguien de repente me habla y yo con una herida de rechazo, Mm. ni siquiera voy a discernir porque de una vez solamente con un hola, o sea, con un match, me voy a sentir Ya. elegido. Es como, Sí. wow, es Ujú. él, es ella. ¿Por qué? Porque tengo una herida de rechazo en donde solamente con un like, con un match, voy a pensar que la persona me está eligiendo a mí, cuando en realidad soy una más de un montón de De su catálogo. de catálogo, exacto, ¿sí? Entonces, cuando yo entro por desesperación, cuando yo entro por eso, pues realmente no es una opción, ¿sí? Mm, sí. Hay gente que también de repente entra a una app de citas y por supuesto que siempre vamos a poner nuestra mejor foto, nuestra mejor descripción, ¿sí? Pero me pasa que no hay un punto de discernimiento por lo mismo, o sea, porque ya se sienten elegidos. Ujú. ¿M? Entonces, no hay tampoco una intención real de compromiso, sino simplemente acumular match y acumular. Entonces, ahí es en donde yo digo, depende. Y también Ujú. depende porque es cierto que hoy en día, pues digamos que hay muchas apps donde son creadas y que el entorno, la intención de la gente es demasiado sexual, Exacto, ¿sí? sí. Ujú. Por lo En qué tanto, ahí está el contextos? depende. Okey, ¿en qué contextos sería positivo? Porque describiste un poco los posibles, ¿Negativos? escenarios negativos. ¿En qué escenario podría ser, positivo o al menos, una posibilidad Pasable. válida?
sana. Yo creo que en un contexto donde tú no esperas nada de la app, donde tú tienes un corazón sano, que tú dices, ¿sabes qué? Llevo esperando mucho tiempo, me he Claro. dado la oportunidad de salir, porque además esa es otra, ¿no? O sea, si yo utilizo el app de citas porque nunca salgo a ningún lado, no tengo amigos y quiero que me llegue el príncipe azul y la princesa de mis sueños desde la Ujú, sala de mi casa, pues no es tan bueno. Pero yo digo, claro. listo, ya llevo años, realmente tengo un corazón sano, no necesito que me elijan como un tomate o como una presa de catálogo, simplemente, sino voy a ver qué pasa, o sea, me voy a Mm, dar la oportunidad, ¿cierto? sí, Tengo claro que también puedo hablar abiertamente de mis creencias, de mis valores, mm, de todo esto. Creo que ahí podría llegar a funcionar, ¿sí? okey, Y, y también es un azar, o sea, nada te dice, ahí vas a encontrar el amor de tu vida, no, pero también creo que podría ser una opción cuando no estoy buscando simplemente una aprobación por un like o sí. por un match. Mm. Sí, o sea, yo he hecho algunas bodas incluso de gente que se ha conocido por apps, y sí, ¿Sí? o sea, como que el escenario, el espectro es muy variado, ¿no? O sea, tal vez uno quisiera meter en una misma categoría todo lo que es la experiencia del dating a través de los apps, pero realmente es un universo de cosas diferentes. Sea porque, hay gente que está muy acostumbrada a moverse en ese ambiente, hay gente que no. Entonces, si notas ese boost así de ego en el momento en el cual la persona entra por primera vez a estos apps y recibe 1000 likes y no sé qué, y así que, wow, ¿no? O sea, justo como que puede tocar mucho esa fibra de, me valoran, soy increíble y tal, que Ujú. a lo mejor, infelizmente en el día a día, la persona no lo recibe por la razón que sea, o incluso porque simplemente la vida tampoco está construida alrededor de aplaudirte y admirarte, ¿no? O sea, como que las dos cosas suceden. Ahora, una cosa que me llamó la atención es que hace varios meses, o tal vez ya hace incluso un año, escuché un podcast de una persona que trabaja en apps de citas y ella decía que muchas de las dinámicas que tú ejerces en la realidad del coqueteo también la Ujú. vas a ejercer en la app de citas, ¿no? O sea, como que el app de citas tiene esa mala fama de deshumanizar tal vez la relación y en ciertos aspectos yo creo que sí, o sea, la Ah, intuición general estaría de acuerdo con eso, yo creo. Pero hay otras cosas donde no, donde efectivamente tendrás que aprender a desarrollar cosas que en el mundo real también las usas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú vas a tener que aprender a mostrar una buena parte de ti. Es decir, estás convencido de lo bueno que tienes, conoces tus cualidades, sabes cómo venderte, que es diferente de lo que decías así que me elijan como si yo fuera una pieza de catálogo que estoy gritando por aprobación. ujú. Pero en el proceso del coqueteo, claro que existe esa parte de mostrarme, no sé, como incluso lo que comentábamos allá en el podcast que grabamos de Guate, ¿no? De las feromonas y, o sea, como que el mismo cuerpo trabaja ciertas dimensiones como para contactar a la otra persona, llamar su atención, etcétera. Entonces es inevitable que tú también tienes que aprender a hacer eso, aprender a llevar una conversación. Claro, es mucho más Ujú. exigente hablar ojo con ojo que hablar por escrito. El habla por escrito permite disimular o falsificar muchas cosas, pero a la vez qué importante es que tú sepas entender dónde está parada la otra persona, qué está diciendo, cómo llevar una conversación interesante, no sin hacer todo sobre mí mismo. En fin, como que sí hay cosas reales, em, pero claro, se presta, yo creo que el gran riesgo que nosotros tal vez desde la fe especialmente vemos es el tema de la sexualización de la relación, ¿no? Donde Tinder, que tal vez fue la punta de lanza en ese mundo de los apps, justamente que se creó esa fama, o no sé si sigue con esa fama, pero se creó esa fama de que básicamente quien está ahí es porque busca una relación casual de una noche y ya, ¿no? Total. Hay otro punto de las apps que es un depende y es que hay veces que recibo, pues claro, o sea, tú no tienes exclusividad, es como que puedo Mm, hablar con muchas personas al mismo tiempo ya, y entonces me doy la oportunidad de hablar con muchas personas y de generar ese coqueteo con muchas personas. Entonces se sí, pierde un poco, dependiendo también la capacidad de comprometerse con uno a la vez, ujú, ¿no? sí, Porque o sea, cuando yo estoy hablando con alguien antes de la etapa del noviazgo existe, sí, ese coqueteo, pero llega un punto donde o sea, donde yo no estoy saliendo con la intención de noviazgo con 10. O sea, ujú, yo sí, estoy
hablando con una sola persona con la cual tengo una intención exclusiva, no una Sí. relación todavía, pero sino una intención exclusiva de conocerlo o de conocerla para un noviazgo, intención que no tengo con mis otras amigas o con mis Ujú. otros amigos, ¿sí? Sí. Entonces pasa con las apps que a veces puedo estar hablando con 10 y que esa capacidad de discernir para yo decir, porque claro, hablar bonito todo el mundo puede, ¿no? Entonces me he Exacto. encontrado mucha gente que es como que estoy hablando con 5 en Ajá. una app de citas y no sé a cuál elegir. Ajá. Em, ¿Sí? Sí. Entonces ahí se pierde un poco como la capacidad de compromiso y la capacidad de darse. Y también a veces puede tender a volverse un poco facilista Mm. el hecho de ganarse el corazón de la otra persona, porque Ujú. solamente es con palabras, ¿sí? Sí. Ya la dinámica está cuando los 2 dicen, bueno, creo que es tiempo de poder conocernos, de mirar, o sea, ya salir de esta realidad virtual. Pero he conocido a mucha gente que, por ejemplo, también ese es el riesgo, que empiezan a hablar por la app, duran 6 meses hablando virtual, o sea, Y nunca dan el paso a se la hacen realidad. novios virtuales, o sea, dime No, qué bueno. exacto, y ya después se conocen ya casi que cuando son novios después de haber hablado 6 meses y pues es muy fuerte porque no hay un esfuerzo Mm. de ninguna parte más allá de las palabras, y bajar el cielo a punta de palabras también eh, es más fácil, ¿no? Sí, sí. No, y más con la inteligencia artificial hoy día, tú puedes entrenar a tu Gemini que te engatuse el oído de una niña y nada más copia y pegas, ¿no? O sea, ni siquiera eres tú hablando con realidad, claro. Ahora, em, ¿cuándo es el momento para decir dejo de hablar con, o sea, porque la estructura de la app está pensada para que, digamos, ampliar las posibilidades de entradas, ¿no? Es decir, de contactos y de posibles eh, personas que podrían estar interesadas en ti o lo que sea. Entonces, ¿en qué momento la persona tiene que decir, ya no puedo seguir hablando con los 5, me tengo que concentrar y estar solo con esta persona? ¿En qué momento? Yo creo que ya cuando tú estás empezando a generar una dinámica de gusto y de intimidad, o sea, de Mm. decir, por ejemplo, ya empiezo a hablar de mi vida, ya Ujú. empiezo a hablar de, o sea, ya empezamos una frecuencia de diálogo mucho más continua, Ok. ¿cierto? En donde uno dice, bueno, o sea, aquí ya se está construyendo un propósito, pues que si ya de por sí hay ese match en el que están juntos, pues ya se sabe que por lo menos se gustaron mutuamente, hablando de físicamente, Mm. pero ya cuando empieza a haber una intimidad y una frecuencia, o sea, yo no puedo tener la misma frecuencia de diálogo con 3, 4 personas, ¿sí? Sí, Y no puedo tener la misma intimidad de estar hablando el corazón y contándole mi infancia y mis traumas y mis anhelos a los 3. sí. Entonces, creo que ya cuando estás abriendo el corazón y cuando ya hay eso, pues sí es importante decir, bueno, primero empiezo a tener una exclusividad y segundo, también ya empiezo a decir, a poner las cartas y a decir, vamos a conocernos también personalmente, ¿no? O sea, Sí. porque eso no solamente va a aterrizar las palabras, sino que también te va a llevar, em, pues, a mirar un nivel de esfuerzo y de química y de todo personal que te lo da la humanidad, no la realidad virtual. Sí. ¿Mm? Usaste una palabra que me fascina, Mari, que es la de intimidad. Hay un amigo cercano con el cual tengo pendiente una conversación desde hace mucho tiempo y cuando le dije esa frase, la intimidad vincula. Y él siempre que me dice, oye, tenemos esa conversación pendiente, entonces a lo mejor no sé cuándo tendré la conversación con él, pero podríamos hablar de eso aquí ahora. Porque, o sea, creo que le diste al clavo diciendo, cuando empiezo a generar intimidad, pues esto va Ujú. apuntando hacia la exclusividad. Entonces, ¿qué es? O sea, yo me acuerdo que un profesor de filosofía siempre decía eso, cuando hay una afirmación tienes que darte cuenta de el rango que cubre esa afirmación y después lo que no está siendo dicho en esa afirmación. Entonces, ¿qué Mm. es lo opuesto de esa afirmación? Es decir, que cuando ya empiezo a vincularme, la intimidad empieza a ser exclusiva, es decir, ya no puedo compartir intimidad con otras personas. Y hoy día nosotros hablamos de la intimidad tan fácilmente relacionada con el mundo sexual, pero aquí justamente en el app de citas mientras estás, de que manda la foto de que lo que estás desayunando y luego le platicas de que no, es que estoy peleado con mi mamá, es que no sé qué, y la cosa va subiendo de tono en cuanto a la profundidad de tu corazón que va siendo desvelada
como que eso también va ya acercándose a la exclusividad, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Y qué, o sea, tocamos el tema la semana pasada, en el episodio pasado sobre los mejores amigos, y en relación con me gustaste, pero luego pues, quedémonos como amigos y la dificultad de mantener esa línea, pero también, o sea, en el momento donde ya estás en una relación de exclusividad, ¿cómo funciona el compartir intimidad con personas ajenas a esa relación de exclusividad? Wow, qué profundo. Porque ya no es solamente para las apps de citas, sino a nivel general, cuando tú estás conociendo a una persona, digamos, gran parte de porque hoy en día también hay tanto apego ansioso desde Ujú. antes de ser novios incluso, porque ya, Sí. sí, o sea, como que damos por hecho eso, es porque sí, o sea, por ejemplo, en el mundo de la fe podemos decir, listo, guardo mi castidad, no estamos teniendo relaciones sexuales, pero ya le desnudé completamente toda mi infancia, mi vida, Exacto. ya sabe mi pasado, mi presente, mi futuro, ya sabe mi Ujú. parte más vulnerable. Entonces creo que también hay que tener cierta prudencia en el momento en el que nos vamos abriendo a la otra persona, ¿sí? Sí. Siento que esa intimidad de cuando yo desnudo mi alma, desnudo mi mente, desnudo mi corazón, y todavía no tengo un vínculo de nada con el otro y el otro ya me quita el poder de libertad de irme cuando yo quiera y por eso genero apego ansioso, porque es como que ya le entregué a otra persona una parte de mi vida Sí. que no quiero dejarla ahí. Ujú. Sí. Entonces, eso por una parte, y claro que genera como esa exclusividad de que tenemos que tener también cuidado, cuál es el pudor de los sentimientos y saber Ujú. que todo se va construyendo, ¿sabes? O Sí. sea, que las cosas, el amor se va construyendo. Yo tampoco estoy de acuerdo con algo hoy en día y es que justo ayer hablaba con una amiga y me decía, Mari, pero es que ya hoy en día ni siquiera se puede, como yo no le puedo expresar abiertamente lo que yo siento en mi corazón a un hombre porque entonces simplemente sale corriendo, Mm. ¿sí? Ent Imagínate. O sea, me decía: "Es muy triste que yo tenga que guardarme mis emociones y lo que yo siento, simplemente para que no se vayan". Entonces, a que Mm. les gusta a jugar, a que la indiferencia trae, eso tampoco es sano. Sí. Entonces me decía: "¿Cuál es el punto medio?". Mm. Me decía: "Creo que el punto medio para tú saber es que cuando tú le vas desnudando poco a poco tu mente, tu corazón a una persona es porque ya han construido de alguna manera una confianza donde Exacto. podemos empezar a revelar lo que hay en los anhelos más profundos de mi corazón, Sí. ¿sí? Sí. Y eso ya te lleva a que es mutuo, a que es sano, a que yo no, cuando estoy saliendo con una persona, el momento para contarle todo sobre mí Ujú. no es ya, Sí. ¿sí? Exacto. Y empiezo Que con las capas de la cebolla, mira, ajá. dime. Sí, es progresivo. No, gracias, perdón por interrumpirte. Me estaba acordando muchísimo de una situación donde yo estaba en el seminario hace varios años y llego al gimnasio del seminario a hacer ejercicio y ahí estaba otro compañero, un compañero con el cual yo tenía poco vínculo realmente. Em, y me acuerdo que él me pregunta: "¿Cómo estás?". Y yo venía con algo que me pesaba, no me acuerdo qué era, pero algo como que le dije así de que pues, estoy triste o estoy medio agobiado, algo le dije y su reacción fue de que, bueno, seguro el ejercicio te va a ayudar. O sea, como fue una indiferencia tan grande que en ese momento yo entendí la frase de Jesús de que no echen las perlas a los puercos, ¿no? O sea, decir, ¿qué significa eso? Trayendo a lo que estamos hablando, es que mi intimidad no la puedo dar a cualquiera. Sí, o sea, mi interioridad no la puedo entregar a cualquiera. La persona tiene que también hacer méritos, por así decirlo, cómo se construye, ¿no? Una relación donde voy percibiendo que eres una buena persona, que me quieres, que eres capaz de recibir lo que yo te voy a dar, que eres capaz de acoger eso con cariño, con ternura, con empatía, y acompañarme en el proceso y aconsejarme porque quieres que yo llegue al cielo y quieres lo mejor de mí, incluso si me tienes que corregir. Pero yo Mm, voy viendo la capacidad del otro de estar a esa altura y de merecerse recibir esas perlas de mi corazón, ¿no? No se las puedo dar a cualquiera. Ahora, lo que comenta tu amiga es muy interesante porque, por un lado, claro, vemos esa crisis de compromiso de los hombres, entonces, pues que escuchen el podcast de Hombre a Hombre, la quinta temporada que trabajamos juntos, que mm, ahí hay muchas cosas interesantes para ellos, pero también es verdad que, o sea, la frase,
la recibo yo sin contexto de tu amiga, pero vamos a generalizarla. Supongamos que el hombre con el cual ella está platicando algo de su interioridad es un hombre que tiene pareja, que tiene esposa o que está en una relación de noviazgo. Pues yo entiendo que él huya también, ¿no? Porque justamente el abrir el corazón vincula, ¿no? El, Ujú. el tener esa conversación profunda sobre mi estado de ánimo, claro que vincula. Y si yo tengo un compromiso de exclusividad, ¿hasta qué punto puedo llegar yo a aceptar tu intimidad, no tu interioridad, que me abras el corazón y hasta no? O sea, como que hay que saber, no estoy diciendo que es, Mari me dijo que está triste, ya no lo voy a hablar porque si no nos vamos a enamorar. O sea, no significa eso, ¿no? Pero también después uno ve, no, es que me quedé hablando con mi amiga hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y tienes novia y tú dices, brother, esto no toca, no corresponde, ¿sabes? La intimidad que va a vincular ahí entre ustedes dos por ese deep toqueo, como dicen aquí en México, ¿no? Con el buen pocho, con esa conversación profunda, pues no toca, no corresponde, no te hace bien, no enseña a tu corazón ese pudor emocional que tú Ujú. mencionaste, que se me hace espectacular. No sé si tienes algo que añadir a eso, porque medio que te interrumpí, pero No, 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 está súper, o sea, pega súper y la verdad es que aquí lo único es, miremos hasta qué punto. Y justo que no me voy a meter mucho en este tema porque nos iríamos, pero gran parte de por qué hoy en día también es más fácil caer en el narcisismo Mm. es porque, por ejemplo, los rasgos de un narcisista o de una narcisista es el love bombing, es el tratar Mm. de bajarte el cielo y las estrellas de una vez, eh, cuando realmente todavía ni siquiera se conocen, Claro. ¿sabes? Entonces, el tratar también de entregarte todo, absolutamente todo de mí, cuando eso no ha ocurrido ningún, o sea, no hemos tenido todavía un compartir, no hemos Sí. tenido nada de eso, pues te quita las posibilidades de generar un esfuerzo, porque al final, pues, incluso con el cuerpo, lastimosamente, pues igual placer vas a encontrar en cualquier parte, pero lo que te abre mi corazón, no, y eso implica también para las amistades, ¿sí? Ujú. Y ya lo último es que tú me hacías la pregunta, ¿hasta qué punto, por ejemplo, entonces yo puedo tener un nivel de intimidad con otros amigos Ujú. teniendo pareja, Sí. ¿sí? O sea, ¿cuál es? Porque claro, o sea, también está la sanidad de tener otras amistades, aun cuando tú tienes tu pareja, pero, pero creo que esto depende mucho, incluso, por ejemplo, aquí en Colombia. Es muy común, pero Mm. súper común, mucho más en Medellín, que es como te llaman y es: que más, mi amor? ¿Cómo vas, mi Mm. reina, mi vida? Aquí, mejor dicho, o sea, todo es Sí. mi princesa, mi corazón, sí. Entonces, cuando hay una relación, incluso es, o sea, usted le dice mi reina, ay, mi amor, mi vida, a cualquier mujer que viene y llega su novia y es: hola, mi amor, pues da lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, también empieza desde la forma en la que yo le doy el lugar a esa persona con el Claro. diálogo, con los afectos, con todo. Y ya el vínculo que yo haga con otro, que es otro gran tema, es para mí, Mari, y Mm. por todo lo que he visto y aprendido en tanta consulta, en tanto acompañamiento, tal vez tú me dirás, no sé si opinas otra cosa, Mm. pero para mí, Mari, si tú estás teniendo un noviazgo con propósito, o sea, te conozco con el fin de llegar a un matrimonio, lo ideal es que llegue un punto de tu vida donde en ese noviazgo que ya está maduro, de pronto no iniciando, tu mejor amigo sea tu pareja, tu Ujú. mejor amigo sea tu Exacto. novio, tu mejor amigo sea tu esposo, Ujú. ¿sí? Sí. Porque esa es la cosa, o sea, tú con tu mejor amigo, como es el mejor, vas a Ujú. generar niveles de intimidad que con los otros amigos no, Claro. ¿sí? O Sí. sea, incluso así sea, o sea, tú como hombre con otros amigos, tú tienes un mejor amigo o amigos mucho más cercanos con los cuales formas dinámicas que con otros amigos que también son buenos, no formas, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, cuando yo estoy con mi mejor amigo, que es mi pareja, tengo dinámicas de intimidad y de confianza que con otros amigos no tengo y, Sí. y que no tengo por qué tener. Claro, exacto. Cuando
cuando de repente pasa, ¿no? Que me dice, padre, es que es mi mejor amiga, pero entonces yo empiezo hacia, ¿no? A ser el abogado del diablo, de que seguro te gusta y tal. Y de repente dice, no, pues es que sí, la verdad creo que sí me gusta y tal. Por qué no le llegas? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué? No, es que es mi amiga, ¿cómo crees? Y yo digo, Ya no es tu qué amiga. quieres? Que tu novia sea tu enemiga o que obvio que, o sea, la persona que un día llegará a ser tu pareja matrimonial específicamente tendrá que ser tu mejor amiga, ¿no? Ahora, también eso no implica, por si alguno que nos está escuchando piensa que nosotros estamos eliminando por completo la red de apoyo Toxicidad. No. exacto, exactamente. O sea, no pasa nada que tenga otros amigos, que tenga otros vínculos, pero dentro de ese lugar, como decías tú, de dar el lugar correcto, ¿no? Porque también hoy día se hace famoso el dicho de nosotros contra el mundo, ¿no? Y a mí se me hace un dicho muy triste, muy pobre, decir, no, claro que no, tú cuentas con la ayuda de un montón de otras personas. O yo me acuerdo que preparando una pareja específicamente salió ese tema, que yo siempre aconsejo cuando están por escoger los padrinos de matrimonio, que no sean simplemente figuras culturales, figuras sociales, sino que sea una persona que tú admiras en su matrimonio, que tú sientes que te inspira a seguir un matrimonio que es la mejor versión de ti mismo o de los dos, de santidad, evidentemente, y que tú también podrías acercarte en un momento de dificultad para pedir consejo. Entonces, y ellos me decían, pero se vale de que pedir consejo, o sea, como que hablar de algo de la intimidad de la pareja con alguien de fuera de la pareja. Y yo digo, sí, claro que se vale, pero dentro de un marco, no, estás hablando con un sacerdote, estás hablando con un psicólogo, estás hablando con un padrino, estás hablando con, no, con alguien que te va a aconsejar y que va a recibir esa perla con la sacralidad que se merece, Ujú. ¿no? No simplemente ahí ventanear lo que sea, ¿no? No sé si quieres puntualizar algo de esto porque creo que nos convendría dar avanzar un poco de los temas que Total. habíamos preparado. ¿Te parece? Tenemos muchos, pero Sí. creo que se tocó bien. Ok, démosle. Porque aquí en ese momento donde la gente todavía está en el coqueteo, en el cortejo, se están escribiendo, se están conociendo, se da un fenómeno muy moderno también, que es el famoso ghosting, ¿no? Donde de repente a la gente le da pánico, se les chispotea el sistema. Bueno, para quienes a lo mejor no están familiarizados con este término, el ghosting viene de ghost, del inglés, que significa fantasma. Y entonces básicamente como que desapareces, ¿no? Ese es el ghosting. Desapareces, dejas de contestar, dejas de aparecer a los eventos comunes, o sea, como que justo en portugués diríamos que te tomas un té de desaparecimiento, ¿no? Sí. Un chá de sumiso, diríamos en portugués. Pero bueno, ¿qué piensas tú de todo ese ghosting y qué refleja de la cultura actual o de la inmadurez o de las personas, de la psicología de hoy día? Wow, el tema del ghosting es interesante porque se puede dar para muchas cosas. No me voy a profundizar en cada punto, pero mencionándolos, digamos que por encima, es uno, hay una incapacidad de comprometerme fuertemente. O sea, es un Ujú, miedo al compromiso donde yo empiezo a vincularme, porque es que nadie hace ghosting al principio, o sea, casi siempre que sea ghosting es cuando ya empiezan a generar una dinámica de, o sea, ya te ilusioné, ujú, ya hay un vínculo de por medio y después simplemente desaparezco. sí, Entonces, por una parte es que está un temor al compromiso, un temor eh, a yo querer vincularme. Y eso es, pues, una realidad social que hoy se está viviendo y que hay gente que de pronto lo hace con ghosting y otros que no, pero que igual tienen miedo al compromiso. Y ese temor hay que tratarlo, ya ujú, sea psicológicamente o espiritualmente también, o sea, pero hay que reconocer cuándo se tiene un miedo al compromiso, ¿sí? sí, Segundo, también pasa que de repente, como que con ese mismo temor al compromiso, empiezo a verme vinculado en una responsabilidad que yo pues no quería, ¿no? Porque es que ujú, el compromiso te exige de alguna manera responsabilidad. ¿M? O sea, responsabilidad afectiva te exige salir de ti mismo. Y ahorita ya vivimos en un mundo donde yo no quiero tener nada porque no quiero perder mi libertad, sí, ¿sí? O sea, porque no quiero tener que llamarte, porque no quiero tener, o sea, no quiero nada, entonces es un mundo egoísta donde yo quiero tener los beneficios de tener una pareja,
pero cuando yo quiera y cuando a mí me nazca y como yo quiera, y eso es egoísmo, o sea, es totalmente egoísmo. Y eso hay que saberlo, ¿no? Eso desde el punto de vista del que hace ghosting, pero Ujú. desde el punto de vista del que recibe ghosting, porque también todo el tiempo veo niñas o incluso chicos que me dicen, María, es que yo siento que yo tengo un patrón porque es que todos con los que hablo hacen ghosting, ¿sí? ¿Qué Y por cosa? lo general eso pasa, ¿por qué? Porque de entrada empiezo, me vinculo con el tema anterior, entonces me desnudo completamente el alma, ya mejor dicho, estando al otro día de conocerte, te estoy demostrando que quiero el cielo y la tierra, Ajá. y pues obviamente de pronto la persona puede que tenga buenas intenciones, pero decir que alguien se va a comprometer conmigo sin conocerme y que yo ya me siento en la exigencia de corresponder a eso, pues probablemente salga corriendo. Claro. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ahí hay que tener también, volvemos y decimos, pudor con los sentimientos Mm, no quiere decir que entonces la culpa es mía, no. Ujú. sí. Pero a lo que voy es cómo cuido mi corazón. Ujú. ¿Y qué decir del ghosting que sucede por parte también? O sea, por un lado, hiciste el diagnóstico del ghosting relacionado al compromiso, ¿no? Que creo que es un tema que ahorita vamos a entrar también, amerita. Pero, ¿qué pasa con el ghosting que está relacionado con ese, es que me da pena decirle que no, le voy a herir? Sobre Ujú. todo yo creo que escucho eso más de las niñas, ¿no? Porque Sí, pues un poco la dinámica natural sea cultural, como también la tendencia psicológica es que el hombre sea el que da el primer paso, el que cruza, el que se acerca, el que propone. Pero, digo, también podría suceder al revés. El chiste es que la persona, en vez de decirle, mira, no por esto o por el otro, simplemente desaparece. ¿Qué dices de eso? es muy fuerte porque a veces pensamos que la persona tiene que tener algo malo para que a mí no me guste, ¿sí? Ujú, Eso es un tema que ahorita también tocaremos, pero aplica para acá y es, Mari, es que yo no quiero decirle, o sea, me da pesar decirle a la persona que yo no le puedo corresponder. sí, ¿M? De un momento a otro, o te desapareces o te ves envuelto en una relación en la que no quieres estar, ¿sí? O sí, sea, pueden pasar dos cosas. Y yo siento que así como socialmente existe una dificultad para el compromiso, también socialmente existe una dificultad para asumir eh, cosas difíciles, o sea, para asumir conversaciones difíciles. Los noviazgos hoy en día ujú, no están teniendo conversaciones difíciles, los sí, matrimonios se les dificulta tener conversaciones difíciles, ujú, en el trabajo prefiero huir antes que tener conversaciones difíciles sí, y eso va directamente relacionado con un temor grande al rechazo o sí, a yo sí, tener que quedar como el malo. Entonces, creo que parte de la dinámica de cuando tú estás conociendo a alguien, y yo, por ejemplo, cuando yo estoy conociendo a alguien, o sea, yo desde el principio empiezo a tener conversaciones difíciles y la primera conversación difícil, de las primeras, es si en algún momento tú no te sientes cómodo con la dinámica que estamos teniendo para ujú, ver si podemos formar una relación, es que me lo puedas decir con confianza, sí, ¿sí? exacto, Y eso exacto. no es una conversación fácil, pero le huimos a las conversaciones difíciles y asumimos que le voy a partir el corazón a la persona cuando yo de frente le digo que no le puedo corresponder, cuando en realidad la ausencia, Ujú, el mal silencio puede lastimar muchísimo más que sí, cuando tú le dejas las cosas en claridad, porque tus palabras le van a dar claridad, pero tu ausencia va a dejar paso libre a la imaginación de la persona y exacto. las palabras que tú no le dices se las va a terminar imaginando igual, ¿sí? Entonces, Sí, por ejemplo, yo no quiero salir con una persona porque no es compatible conmigo. Y yo le digo, mira, no te puedo corresponder porque he visto que de pronto tenemos proyectos de vida diferentes, porque X cosa, listo, ya. ¿Le va a ujú, doler? Sí, pero ahí quedó. sí, Pero si yo no le digo, la persona va a decir, claro, seguro es porque yo tengo este defecto. Seguro es, le estás haciendo mucho daño. sí, Entonces, sí, gran parte de lo que tenemos que hacer en la vida es aprender a tener conversaciones difíciles y aprender a manejar el rechazo, sí, porque el rechazo hace parte de la vida. O sea, a ti no todos ujú, los negocios que tú vas a hacer, a querer invertir, se te pueden dar. No todos los proyectos, o sea, tenemos un Dios que es de nos. El mundo funciona también
con el no. Sí. Pero las generaciones están creciendo con una incapacidad tan grande a la frustración que Exacto. prefiero huir antes de decirte y de afrontar que no te puedo corresponder, pero la verdad es que tenemos que estar preparados para el rechazo. Ujú. Mm, Sí, sí. No, espectacular todo lo que dijiste. O sea, me nacen 10 cosas 10 caminos ujú, diferentes hacia dónde podemos llevar esa conversión, pero me estoy acordando de un amigo de Guatemala justo que dijo que hizo un reto con su compañero de 365 días de rechazo. Es decir, tenían que todos los días tener una experiencia de rechazo de cualquier cosa. No tenía que ser ujú. necesariamente en relación con una mujer, Sí, pero era como para acostumbrarse a que, ¿sabes? Y él decía que de repente cosas súper locas de que hoy no he tenido mi rechazo, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Se acercaba a una persona así aleatoria en el comedor de la empresa y decía, oye, ¿me regalas un pedazo de tu carne? O sea, cualquier cosa con tal de aprender a recibir un no y no tomarlo claro. tan personal, porque yo creo que esa cultura donde estamos, donde todo tiene que ser inclusivo, todo tiene que aceptarme, todo tiene que moldearse a mi manera, se da por nuestra fragilidad de identidad. Tenemos identidades tan frágiles que dependemos de que todo el mundo me esté constantemente aplaudiendo y reconociendo y reafirmando, ¿no? ¿De dónde crees tú que viene como esa fragilidad de la identidad que es tan presente en el mundo de hoy y que nos predispone justamente a no ser capaces de incluso decir la verdad a la hora a Ujú. lo mejor voy a herir al otro y el otro me va a odiar por el resto de su vida, pero yo dije la verdad, fui coherente con la verdad por el bien del término de la relación, ¿no? Total, o sea, vivimos en un mundo donde sin juzgar a nadie, pero también los chicos están creciendo con un modo de crianza donde no se sabe decir que no, Exacto. ¿sí? Entonces, claro, o sea, empezando porque si mis papás no me dicen que no, pues Dios, ¿por qué me va a decir que no? Hmm. ¿Sí? Entonces es ahí donde también he conocido muchas personas obsesionadas con que o me pone atención o me pone atención, porque es que no me pueden decir que no. Sí. ¿M? O no los tomamos personal. Entonces es, hombre, si por ejemplo yo estudié muchísimo para un examen y no se me dio, por lo que sea, y lo Ujú, perdí, ujú. eso no quiere decir que yo ya, mejor dicho, soy el peor profesional del mundo. Sí, O si sí. yo di todo mi esfuerzo para invertir en un negocio y no se dio, quiere decir que las circunstancias de la vida son esas, pero que mi perseverancia me puede llevar a alcanzar otras metas. El varón, sobre todo en esta cultura de nosotros también, ha Ujú, dejado de decir, voy a conquistar a esta mujer, voy a dar el primer paso. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Entonces, yo lo que les digo a la gente es, si alguien no te puede corresponder, por ejemplo, en el caso del hombre, ujú. no quiere decir que entonces tú eres un mal hombre o que eres un hombre feo o que eres Sí, un hombre que no vale la pena. Quiere decir que no todo el mundo tiene que gustar de ti. exactamente. ¿Sí? Exacto. Y que eso es un riesgo que tenemos que tomar. Entonces siento que psicológicamente son dos cosas. Uno, tal vez crecimos en un ambiente donde, o estamos creciendo en un ambiente donde simplemente no se aprende a decir que no. Ujú. Y entonces mi valor lo encuentro cada vez que todo se me da. Mi valor lo encuentro cada vez que todo sale como yo quiero. Sí. Y eso es una mentira. Es una Ujú, herida muy grande en el entendimiento, justamente que hablábamos la vez ujú. pasada, Sí. donde yo me mentalizo a que yo valgo cada vez que las cosas se dan como yo quiero. Y eso Que no es logro lo que verdad, quiero, ¿no? total, ¿sí? Y número dos, también ese tema de la fragilidad en el rechazo, o sea, porque es que todo no lo tomamos personales. Entonces, la reacción del otro, si el otro reacciona bien, quiere decir que yo, entonces, soy una buena persona. Ujú. Si el otro se pone triste, entonces quiere decir que yo soy lo peor. Claro, hay que mirar modos, formas de expresar las cosas con amor, de todo esto. Queremos quedar bien con todo el mundo. Exacto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo, Mari, yo sé que yo no le voy a caer bien a una feminista extrema. Ujú. Lo tengo muy claro. Sí. ¿M? Entonces, mi identidad es esa y yo sé que no puedo esperar validación de ella. Pero cuando yo tengo tanto miedo al rechazo y yo quiero también caerle bien a ella, porque Ujú. es que si no me siento mal, voy a terminar siendo una construcción de todos los círculos sociales y de Sí. todas las personas a mi alrededor, que al final yo no voy a saber quién soy yo, Exacto. porque
quiero caerle bien a todo el mundo, quiero hacer bien con todo esto, ¿y qué pasa? Pues eso no se puede. Sí, es una Entonces, esa identidad necesidad gaseosa, ¿no? de total, o sea, quererle bien, querer caerle bien a todo el mundo, no es posible. O Sí. sea, Y no es ¿sabes, posible. sabes otro eslogan, Mari, que como que me prende? Yo siempre digo que voy a escribir un día un libro sobre todos los eslogans modernos que odio. Y aquí es otro que creo que encaja en la conversación, es que me acepten como soy o que me quieran como soy, ¿no? Porque también ese es otro extremo de que en ese coqueteo, en ese momento donde se están midiendo, qué necesario es recibir feedback honesto, verdadero de la otra persona, qué necesario es acoger y saber que yo no estoy ya en mi última versión, ¿no? Estoy pensando en el caso de una señorita que se acercó un poco conflictuada porque veía un tema de tal vez limitación laboral, económica, de cara a una posible pareja. Y yo le dije, díselo, ¿sabes? De que si para ti ese es un impedimento, es un problema, díselo. Y claro, en el momento en el cual lo dice, este hombre reconociendo que todavía tal vez no es la mejor versión de sí mismo, pero que sí tiene que trabajarse, pues se le prende la ardilla y empieza, necesitaba ese estímulo, necesitaba esa verdad, necesitaba esa retroalimentación honesta, sin el miedo de que, ay, que va a pensar que si le voy a herir, mejor me callo, mejor desaparezco, mejor dejo de contestar los mensajes, para poder dar el empujón de ser, justamente de sacar el potencial que él tiene. Entonces, claro, o sea, el que me acepten como soy es una creencia muy limitante, ¿no? O sea, yo todavía, sí, claro que me tienen que amarme y saber aceptarme también en mis defectos. Claro que sí, eso es una parte de la madurez del amor que a lo mejor va a venir un poco después, pero tampoco puedo yo encasillarme en ese que me amen como soy sin darme cuenta que tengo que trabajarme, yo también tengo que mejorar y puedo usar muy bien un feedback de otra persona como para abrir nuevos horizontes en mi vida y mi crecimiento, ¿no? Totalmente. O sea, aquí con esto lo último, como que tengo por decir que me dices es algo increíble y es que ante esa incapacidad de rechazo, Ujú. también que creo que queremos a alguien mucho que llegue a nuestra vida, pero si no me acepta con mi pereza, entonces, Ah, pues no, exacto. Ajá, ¿sí? Quiero a alguien con todo mi corazón en la vida, pero si no me acepta con mi mal genio, entonces pues no, porque así soy yo y así necesito que me quieran. Y entonces empezamos a tener un concepto de paz en el otro muy distorsionado. O sea, yo he tenido sí, gente que me dice, es que yo estoy con él o estoy con ella porque me siento yo y porque me siento en paz. Y yo le digo, súper, pero ¿qué significa? Mari, a él no le asusta mi mal genio, no le asusta mi pereza, no le... ajá, Entonces yo digo, ok, por una parte es bien, pero ¿hasta qué punto entonces mi lugar seguro es que me acepten en mi peor versión? claro, Son líneas exacto, muy delgadas, ¿sí? sí, O sea, porque también el amor es que el otro saque tu mejor versión. O sea, yo lo que siempre digo es, el amor verdadero no es solamente yo amar al otro por lo que es, sino amar la versión que esa persona saca de mí cuando yo estoy con él, ujú, ujú, ¿sí? sí, Entonces sí, es muy lindo, o sea, que tú digas, oiga, es que esta persona con amor, con respeto, me está impulsando a desacomodarme porque el amor hace eso, sí, te desacomoda para tú sacar una mejor versión, exacto, ¿sí? Y eso es amor. sí. Lo que hablábamos la vez pasada de que el amor quiere el cielo para la otra persona y entonces ese querer el cielo va a venir con correcciones, va a venir con abrazos, va a venir con no estoy de acuerdo, va a venir con cuestionamientos de tus creencias, en fin. ¿Cómo? Después hay otra cosa que va de la mano, Mari. ¿Cómo regulas eso y equilibras o completas el rompecabezas, ¿no? Porque una cosa es esa corrección, una cosa es tal vez las diversas acepciones o maneras de entender esa frase de que me acepten como soy, en fin, todo lo que hemos mapeado hasta ahora, pero también está lo que pasa luego que la gente se enamora del potencial que tienes, ¿no? Y no de la realidad. Guau. Entonces, tal vez hay un extremo donde digo, que me acepten como soy y entonces nada va a cambiar. Yo quiero que mi pareja y mi vida al entrar en una relación de pareja sea igualita que soy con todos mis defectos. Y está también la otra persona que como que hace caso omiso a los defectos porque percibe el potencial y se enamora del potencial, ¿no? Entonces, aquí entra algo súper complejo porque tienes que encontrar la justa medida de decir, ok, ¿qué tanto estos son errores que van a cambiar? ¿Qué tantos son defectos con los cuales yo puedo vivir? ¿Qué tanto esos potenciales
que sí estimulan mi enamoramiento son buenos, ¿qué tanto tengo que hacer en despojarme de esos anhelos de que ojalá lleguemos a esto y por eso estoy enamorado, ¿no? Ojalá lleguemos a ese estatus económico, ojalá mi pareja se convierta, ojalá mi Sí, pareja claro que sí. le guste eso que a mí me gusta, ¿no? O sea, hay un juego aquí bastante complicado, ¿no? Con toda esa imaginación del potencial y de la idealización. Son líneas muy delgadas, ¿no? O sea, son líneas muy delgadas. Pero mira, yo siempre digo, uno se enamora y yo tomo la decisión de estar con alguien por lo que es hoy, ¿sí? Todos tenemos potencial, obvio, porque es que el cielo es eso. O sea, el cielo es una constante mejora de nosotros mismos hasta que logremos ser santos, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, por supuesto que el primero que nos ve potencial es Dios, Claro, exacto. pero a lo que voy es, el potencial, esa idealización se ve cuando yo espero algo de la persona que hoy todavía no es y que yo estoy esperando sin recibir ninguna señal. Entonces, Ujú, ejemplo, yo estoy saliendo con alguien que de pronto no es muy creyente en Dios, pero yo digo, no, es que yo puedo, es que él conmigo va a ser exacto. diferente. Entonces, yo ya estoy esperando que la persona cambie por mí, pero Ujú, la persona en su, o sea, en su comportamiento, en sus valores, en sus ideales, nunca ha manifestado la idea de seguir creciendo espiritualmente o incluso tener una conversión. Entonces yo ujú, ya estoy idealizando es por mis expectativas y como yo sé en mi cabeza, eso también se da psicológicamente, como yo mm, sé en mi cabeza que para mí eso es un no negociable, pero la sí, persona me gusta tanto, yo prefiero hacer caso omiso a ese no negociable y venderme ideas de que ese no negociable podría cambiar para justificar que estoy empezando una relación con un no negociable, exacto, ¿sí? exacto. Entonces, es eso. Otro ejemplo es, para mí, Mari, un no negociable es que una persona, por ejemplo, sea demasiado mal geniada. ¿Sí? O Mm, sea, que todo le dé mal genio para mí, o sea, yo no estoy diciendo que eso está mal o esté bien, estoy diciendo que con mi personalidad, eh, pues no va, ¿cierto? sí, Entonces, para mí un no negociable es que una persona sea todo el tiempo mal geniada. Yo ya sé que eso no es no negociable. Empiezo a mm, conocer a alguien y yo digo, yo empiezo a ver que, que es muy mal geniado. Pero ¿qué pasa? Que como me gusta tanto, ujú, entonces yo prefiero nublar ese no negociable porque como yo sé que para mí es un no negociable, tal vez voy a tener que renunciar a eso. Y como sí, no quiero renunciar a eso, prefiero venderme ideas de que él puede cambiar por mí para hacer caso omiso ante eso que yo ya me había, o sea, propuesto interiormente. Entonces, sí, también hay que tener en cuenta que, por supuesto que todos podemos cambiar, por supuesto que todos podemos mejorar, pero esa decisión la toma cada persona. ujú, Yo no puedo esperar a que en una relación el amor sea la motivación para eso. El amor siempre te hace mm, mejor, sí, pero es una decisión personal, porque a veces sí. también pasamos incluso a otro extremo, donde nos convertimos en el papá o la mamá de nuestra pareja, Uf, sí, claro. o sea, queriendo decir, y se vuelven relaciones donde todo es un reclamo, donde, pero ¿por qué Ujú, haces esto? ¿Pero por qué haces esto? Porque es que le estamos viendo un potencial para que seas como yo quiero. Entonces, ujú, todo lo que haces se va a volver un reclamo porque no es como yo quiero sí, y termino convirtiéndome en tu mamá. Y eso es de los principales enemigos destructores de las relaciones, ujú. Sí, 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 ¿no? sin duda. Oye, ¿y cómo se hace para despojarme de ciertos no negociables? O sea, ¿cómo discierno los no negociables que sí los puedo soltar y los que no, eh, sin vender mi alma, ¿no? O sea, sin perder mi esencia. O sea, ¿cómo se hace eso? Yo creo que es muy importante para tener un no negociable o algo que se puede negociar, tener muy presente la propia identidad, ¿sí? Mm, O sea, yo tengo claro mis valores, tengo claro de pronto mi proyecto de vida, tengo claro esto. Y cuando las acciones de la otra persona a mí me dejan, o sea, me sacan de mi esencia, o sea, yo tengo que cambiar mi esencia por encajar con la otra persona, vale. no puedo negociar eso, ¿sí? Sí,
cuando yo tengo que cambiar, por ejemplo, te abro, aquí les abro un poquito el corazón. Mi papá es hinduista, Mm, ¿sí? Y mi mamá es muy católica, ujú, ¿sí? ujú. Admirable, para mí no repetible, en mi caso, increíble, pero ¿por qué digo admirable? Porque nunca mi mamá yo he visto que intente cambiar esa esencia de mi papá. Y yo nunca he visto que mi papá diga, no, es que por favor vamos a, o sea, trato de convencerte a mi ideología. Y los dos Ujú, son radicales, o sea, los dos te lo prometo que son ujú. extremos que viven su fe de manera muy Intensamente su fe. radical, total, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, porque ellos pudieron negociar eso, Mm, porque nunca esperaron convertir al otro. mm, Por eso digo, admirable, pero no repetible, para mm. mí, para Sí, otros sí. sí. Si yo estoy dispuesto a eso, o sea, yo tendría que, por ejemplo, en ese caso, estar dispuesto a que si yo salgo con un hombre de otra denominación, nunca le voy a reclamar nada. Para eso, para mí eso sería imposible. O sea, yo a Mari le diría, ven, pero intentemos ir a misa. Sí, claro. Sí, o sea, mira, claro, o Ajá. sea, yo no sería capaz de llevarlo a ese nivel. ¿M? Mm, Entonces, o sea, cuando tú empiezas a negociar las cosas, es porque juntos podemos llegar a un acuerdo donde cada uno sigue permaneciendo en su esencia, ujú. siempre a mejorar, donde me da paz el Sí, poder, porque, por ejemplo, que el hecho de que me dé paz no quiere decir que no me saque de mi zona de confort. ajá. ¿M? Buena distinción. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si a mí alguien me dice, Mari, mira, tú deberías tener más orden en tu tiempo, o sea, yo siento que a ti se te facilitaría más lograr más cosas y te vuelves más ordenada, pues con seguridad eso a mí no me va a gustar y me voy a tener que esforzar y sacar de mi zona de confort para poder lograr la apreciación que la otra persona está viendo en mí, pero me va a causar paz, Ujú. porque no estoy saliendo de mi esencia y no estoy acomodándome donde yo estoy, sino estoy siendo mejor. Entonces, Claro. creo que un buen punto de discernimiento es que me dé paz, que no me saque de la esencia de lo que soy y que yo no intente convencer a la otra persona. O sea, en este momento de mi vida, yo tengo muy claro, por ejemplo, que yo no quiero ser ni la mamá, ni la coach, ni la psicóloga de mi pareja. Sí, claro. Sí, Exacto. o sea, esa persona eventualmente yo le diría, creo que tienes esto por trabajar y la persona dirá, ¿sabes qué? Sí, yo me hago responsable de esto, quiero tu apoyo, Ujú. pero yo mismo me estoy haciendo responsable. Pero cuando se vuelve pero mira, pero date cuenta, o sea, esa insistidera, eso que yo tengo, ya me estoy dando cuenta que, o sea, que ya se cruzó la línea de, de yo poder negociar algo a tener que estar luchando para que la otra persona esté de mi lado. Ujú. Y Sí, cuando yo estoy luchando para que la otra persona esté de mi lado, se vuelven relaciones que ya no son de construir, sino de todo el tiempo reclamar y estar luchando para que estemos de acuerdo. Bueno, los desacuerdos hacen parte de las relaciones sanas, ¿no? O también, exacto. sea, eso es importante. Los Sí. desacuerdos hacen parte de las relaciones sanas. Y de una relación de igualdad, ¿no? Donde no es que Ujú. yo siempre tengo que tener la razón, el otro siempre tiene la No. razón, sino que nos tratamos como iguales y por lo tanto yo parto de la premisa que tú eres una persona pensante, que yo admiro tus valores, que yo creo que incluso, o sea, hay una belleza que enamora también en el ver que la persona es fuerte con sus valores, ¿no? Tú dices, bueno, entonces quiere decir que cuando las cosas se pongan difíciles para nuestra familia, yo puedo contar con ella, porque si es una persona sólida en valores, el sí que dio en el altar, el compromiso que hizo en nuestro matrimonio, incluso si no fue sacramental, pensando en el caso de una persona no religiosa, lo que sea, pues cuenta algo su palabra, ¿no? Porque es una persona que perdura en medio de los valores. Ahora, toda esa negociación, cuando lo traemos para el mundo de la fe y de las creencias religiosas, pues tienen tintes especiales, ¿no? Porque uno diría, pues tal vez hay que relativizarnos para que funcione la relación y el otro va a decir, no, 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 aquí o estamos alineados y jalando parejo, si no, esto no funciona. Como que hay diversas escuelas o diversos pensamientos, ¿no? Y tú mencionaste el caso de tu familia donde tu mamá y tu papá pues no profesan la misma religión. Entonces, creo que aquí es un buen momento para sacar la típica pregunta que nos hacen mil veces a ti y a mí, que es, ¿cómo le hacemos con una pareja que no es creyente o que no tiene los mismos valores religiosos que yo? Interesante, porque yo crecí en ese ambiente, ¿sí? O sea, yo crecí absolutamente en ese ambiente. Entonces, yo te diría que hay una, o sea, que
que es de mi perspectiva personal. Ujú. No lo voy a reducir solo a eso, pero desde mi perspectiva personal, definitivamente lo que mencionaba ahorita era, no trates de convencer al otro de que esté Mm, en tu fe. O sea, si tú, ya ahí sí aplica, porque ya es la fe de la persona, ¿sí? O sea, hace ujú. parte de la esencia. Sí. Yo siempre digo, hay cosas de forma y hay cosas de estructura. Yo puedo cambiar las formas y negociar las formas, la estructura no. O sea, la Mm, forma es las bases de un edificio y la estructura. Y la forma es como, bueno, cómo decoramos la casa. ujú. Ok, podemos negociar si tú lo quieres de tal color, pero la Sí. estructura no se negocia, Ujú. ¿sí? Entonces, para mí el primer paso de respeto es entender que si yo me enamoro de la esencia de esa persona y algún día a él no se lo voy a pedir, a Dios sí, o sea, si yo estoy dispuesto a doblar rodilla Ujú, ujú, toda la vida para que esa persona pueda estar en mi fe, bendito Dios. ujú. Pero si yo sé que eso me cuesta y yo me vendo la idea y entonces intento convencer al otro, no va a funcionar, ¿sí? O Exacto. sea, no va a funcionar. Ahora, el yugo es igual, trae sus retos que también te van a implicar sufrimiento, ¿sí? Ujú, O sea, el yugo es igual, trae sus retos donde vas a tener que estar dispuesto a asumir eso que te va a doler y que te va a costar, y mm, que no es culpa de la otra persona, ujú, simplemente es una consecuencia del yugo desigual al cual yo estuve dispuesto. ujú. ¿M? Porque a Sí. veces también pensamos, o sea, veo relaciones en yugo desigual, que es como es que el otro me hace sufrir, no, el otro no te hace sufrir, o sea, tú decidiste tener ese Exacto. yugo desigual, Ajá. ¿sí? Y Sí. parte de la decisión de ese yugo desigual es asumir las consecuencias, pero Sí. no es que el otro te esté haciendo sufrir. ¿Y por qué? Porque entonces se vuelve, el otro me hace sufrir mucho, no. ¿M? Sí. Y ya finalmente es entender que, em, padre, o sea, yo tengo súper claro, bueno, no sé, pero yo creo que tengo súper claro Ajá. que yo no sería justamente el modelo de mujer más atractiva Mm. para alguien que no profesa tan, su fe católica. No Mm. creo que yo sea tan atractiva para otra Puede que le des persona. un poquito de miedo, sí, 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 puede que le des un Sí, poquito o de sea, miedo. no creo, ¿sí? Porque porque de por sí mi fe está, o sea, mi estructura de Ujú. trabajo, de, o sea, de Sí, todo se basa en mi fe, ¿m? sí. Entonces también está hasta qué nivel está la fe, porque también me he conocido un extremo donde, por ejemplo, entre católicos o entre cristianos, ¿cierto? Si no, o sea, si no va, reza el rosario todos los días, si no va a misa Mm. todos los días, si no Sí, hace el claro. ayuno de Daniel, si no hace los 40 días, Si no es del entonces, movimiento al cual yo pertenezco. sí, o sea, si ya no es del movimiento exacto al que yo pertenezco, entonces ya no me gusta. Ujú, Entonces ya nos ponemos con una serie de, o sea, de exigencias que incluso se da mucho dentro de la iglesia. Que si no es así, no, o sea, yo tengo muy claro que yo quiero un hombre, por ejemplo, o sea, que como vida, como su centro de su vida tenga a Cristo, pero también entendí, porque yo fui ese tipo de persona, ¿sí? mm. He sido ese tipo de persona, que yo no estoy buscando a alguien que sea yo en hombre, estoy buscando, o Ajá, sea, estoy buscando un complemento, exacto. tal vez de lo que yo no tengo, Sí, ¿sí? Porque si yo estuviera buscando un espejo de lo que soy yo, voy a terminar casi que como, viéndome Narciso, ¿no? O sea, ajá. viéndome en el espejo y me va a Sí. terminar es gustando no lo que es la otra persona, sino, La yo. proyección, Exacto, o la sea, me va a famosa terminar es proyección, ¿no? buscando total, o sea, me va a Le terminar echas al buscando la otro. proyección. Exacto, le echas al otro todas las cosas que no te gustan de ti misma y odias a la otra persona cuando simplemente estás odiando lo que es tuyo, ¿no? Y tu lado oscuro. Pero oye, yo creo que el tema de la religión, o sea, qué experiencia tan peculiar la que tú tienes, porque son dos creencias fuertes dentro de tu casa, me hace pensar en el típico escenario de hoy, que es al menos el donde yo estoy más presente o más cercano, que es una niña o un niño que sí son muchos, que sí son religiosos y tal, pero tienen un interés o empiezan a relacionarse con una pareja que es el típico ateo moderno, ¿no? Ah, Que, o sea, que al final de cuentas ese ateo moderno vive en la mejor versión, vive con una ética judío-cristiana, porque pues esa es nuestra realidad occidental, no se da cuenta que lo que él considera como valores nacen del Evangelio en gran parte. Em, pero, y a lo mejor incluso tuvo una crianza relativamente católica, recibió los sacramentos,
pero a un cierto punto se creo o sea que aceptó una mentira, sea que fue empujado hacia eso por un orgullo intelectual, o sea, porque honestamente Ujú. se convenció de la no existencia de Dios o de no querer estar vinculado con la iglesia y no querer complicarse su vida viviendo lo que aparentemente es tan difícil y exigente del evangelio, ¿no? Total. O sea, nosotros siempre instruimos que al final de cuentas sí tiene que haber un acuerdo por parte del lado cristiano católico que es, sí, pero nuestros hijos se van a educar en la fe católica. O sea, Mi esa es la caso. condición que pone la iglesia, ¿sí? La iglesia dice, ok, hay cosas que no recomendaría, a lo mejor hay temas ahí que deberías platicarlo bien, pero bueno, sabemos que incluso hoy, desde el punto de vista de la psicología, que la base fuerte que hace que un matrimonio, una relación de pareja funcione es la compatibilidad temperamental, ¿no? Que es lo que tú Ujú. decías ahora. ¿De qué me sirve que tenga la misma fe que yo, pero que no somos compatibles, no encajamos? Pues nos vamos a tener peleando más o igual, ¿no? Entonces, claro que la compatibilidad temperamental, que sea suficientemente igual que yo para entenderme en ciertas cosas y suficientemente diferente que yo para no cubrir los huecos. Eh, y obviamente los valores y la fe van a jugar un papel importante en esa compatibilidad. Entonces, como que habrá que negociar y habrá que llegar a esa claridad, al menos del punto de vista de la instrucción de la iglesia, de que los hijos se educan en la fe católica y punto, Siempre. ¿no? Pero, pero claro que representará un reto el saber aceptar las diferencias del otro y no estar en esa constante decepción, ¿no? De que el otro no se Ujú. convirtió como yo esperaba o no me está apoyando a vivir mi fe como me gustaría vivirla, que también, o sea, tú tienes que tener una solidez y una madurez con tu fe muy grande para entrar en una relación así, ¿no? Ahí es donde voy. Yo fui criada, por ejemplo, así. O sea, ellos son casados por la Iglesia Católica Ajá, y yo fui criada mm, bajo los valores católicos. O sea, tal ajá, cual lo indica la Iglesia, que no es fácil, porque en el caso de mi papá tuvo que renunciar completamente mm, a exponer creencias y valores que mm, para él son ciertos, sí, ¿sí? Entonces, eso no es fácil encontrar en, o sea, la excepción no hace la regla. Yo ujú, tuve una ujú, excepción, sí, pero la verdad es que si somos una pareja, los dos vamos a querer que tenga algo de los dos. claro, Entonces, obviamente no es fácil encontrar, o sea, a alguien, yo me pongo del otro lado. Si a mí alguien me dijera, sí, Mari, podemos tener una relación musulmana y listo, sí, nos casamos de las dos partes, pero nuestros hijos tienen que crecer siendo musulmanes. Para mí, la respuesta es no, porque naturalmente, o sea, ujú, los dos van a querer impregnar a ese pequeño sí, de los valores de cada uno. Entonces, la excepción no hace la regla. Y por otra ujú, parte es también ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio son 2 caminos diferentes para ser uno. ujú, Y eso no es fácil, o sea, ujú, independientemente, son 2 personas diferentes siendo solamente una, pues no va a ser fácil. Y cuando yo tengo, o sea, para mí la fe es el punto en el que yo puedo ser uno solo con esa persona. Pero en los ujú, momentos de dificultad, por ejemplo, cuando yo digo, oremos para pedirle a Dios que nos saque de esta dificultad y que el otro de ajá, pronto te diga que no, te vas a sentir muy frustrado. híjole, sí, ¿M? O sea, sí, porque te vas a sentir solo en esa dificultad. ujú, ¿Qué le puedes decir a una persona que no cree o que tiene otra denominación? No, es que pidámosle a Alá, ¿sí? O sea, cuando tú no crees es muy difícil. O incluso ujú, dentro del mismo cristianismo, digamos, listo, yo soy católica y tú eres cristiano protestante, ¿sí? O sea, yo soy católico, tú eres evangélico. sí, Listo, ya por lo menos hay algo más en común, más cultural, más, o sea, tenemos el mismo Cristo, pero van a haber muchas cosas en donde ujú, un domingo que ¿a dónde ahora, vamos? ¿a dónde vamos? ¿Sí? Y finalmente, o sea, también es de entender que en mi caso, yo tengo que sentir al otro como una fuerza espiritual, ¿sí? Mm, O sea, la admiración en la pareja es importante. claro, Y cuando yo siento, porque eso pasa mucho, por eso digo, la excepción no hace la regla. Cuando yo siento que yo no puedo admirar al otro porque en mi cabeza el otro está en un camino errado mm, y no lo puedo admirar, ¿cierto? Pues va a haber una parte de mí que no me va a que toda la vida voy a encontrar que no me satisfazga del otro. Si yo estoy dispuesto a eso, súper bien, ¿sí? Pero vuelvo y digo, yo no estaría dispuesta a eso.
porque yo no estaría dispuesta a que en un momento de dificultad, a que en un momento de admiración, yo diga, yo no puedo admirar a esa persona porque hay algo de esa persona Mm, que o sea, que no estoy no es que solo que no esté de acuerdo, no, sino que considero que no es cierto. sí. ¿M? En mi casa sí ocurrió la excepción, pero también he visto mucho sufrimiento. Mm, Y un sufrimiento que nunca ninguno de los dos ha intentado decir, es que yo sufro porque él hace esto, porque no se convierte, no. Es un sufrimiento que se ha asumido desde wow, las consecuencias de lo que yo decidí. qué Y madurez. eso es un nivel de madurez y de despojo personal Ujú, que es muy difícil alcanzar, la verdad. sí, ¿Ah? sí, claro. Oye, Mari, hablando de todo ese mundo de la creencia, el impacto de la fe en la relación de pareja, si nos enfocamos específicamente en el noviazgo, ¿no? De repente, todo eso es muy fácil que mucho de esa conversación culmine en el tema sexual, ¿no? Porque o sea, el escenario típico que a ti y a mí nos toca es con frecuencia eso, de que yo creo, la otra persona no, y entonces eventualmente llega la conversación incómoda y difícil de decir, quiero esperar hasta el matrimonio, la iglesia me pide castidad o la iglesia me pide Ujú. apertura a la vida en el matrimonio, etcétera, etcétera. Que evidentemente es una conversación mega, súper importante, pero ¿qué otros temas existen también en un noviazgo católico, en un noviazgo de Dios, en Dios, más allá de la castidad? O sea, ¿qué, que después también a lo mejor podemos tocar el tema de la castidad específicamente, pero bajo esa óptica de esa conversación, negociación, diferencias de creencias, ¿cómo ayudamos a la gente que nos escucha a ampliar su entendimiento de un noviazgo católico más allá del tema de la vivencia de la castidad? Mira, ¿cuál es el objetivo principal de la castidad? Además de cuidar el corazón y de cuidarle el corazón al otro, ordenar el amor, Mm, ¿sí? ujú, O sea, uno de los principales objetivos de la castidad es ordenar el amor. ujú, Entonces, cuando yo entiendo que el amor es orden, también comprendo que un noviazgo en Dios no solamente se limita a no tener sexo y ya, sí, ¿sí? Sino que es el orden, ¿ok? ¿Cuáles son las conversaciones incómodas que tenemos que hablar? ujú, ¿En qué etapa estamos? Hay gente que dice, yo nunca he tenido un noviazgo en castidad, perdón, tengo un noviazgo en castidad, o sea, hay gente que me dice, tengo un noviazgo plenamente en castidad, pero le pido permiso a mi novio para irme con mis amigas. mm, mm, O sea, eso no es orden. O sea, no sí, estás en un momento para eso. Lo puedes hablar, lo puedes conversar, obviamente, pero no estás en un momento donde tengas que pedir permiso para ver si puedes salir. ujú. O listo, tengo un noviazgo en castidad, pero lo he visto, ¿sí? Me quedo en la casa de mi novio y yo soy quien le lava la ropa. O sea, Sí, ¿sí? Entonces, es el orden, o sea, ¿cuál es el orden? ¿Cuáles son las conversaciones? Hablamos de todo, tenemos súper confianza. Mari, nos contamos todo, pero no tenemos la confianza para decirnos que yo no estoy de acuerdo con esto. O yo no tengo la confianza para decirle, para ponerle este límite porque siento que me está afectando emocionalmente. ujú, Entonces, ¿cómo así que tengo confianza para todo, pero no soy capaz de decirle que no puedo dormir con él porque estoy cuidando, o sea, porque necesito la castidad? Entonces, eso no es ujú, confianza porque me está dando miedo la reacción del otro sí, o me estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, todos estos puntos es orden, o sea, ¿cuál es el orden? Y algunos ya puntos más enumerados estoy teniendo conversaciones difíciles, estoy teniendo conversaciones incómodas. Yo tengo un ujú, eslogan que es a relaciones sanas, conversaciones difíciles, a mm, relaciones sanas, conversaciones incómodas, sí, gran ¿sí? Logan. Entonces estoy teniendo conversaciones incómodas. Lo segundo es, hay algo, una parte de mí que yo no quiero que el otro conozca por miedo a ser abandonado. Órales. Eso incluye la castidad también. Hay gente que no es capaz de hablar de castidad por miedo Ajá, a que lo dejen. que el otro, claro, entonces si esa parte de mí, hay una parte de mí que yo no estoy esperando que el otro no sepa porque me da miedo sentirme abandonado. De pronto, también hay alguna parte de mí, ¿cierto? Que un miedo, una inseguridad o algo que el otro no sepa, pero yo sí le esté todo el tiempo reaccionando. Hay gente que, mucha gente desafortunadamente, yo todo, o sea, escucho muy seguido casos de abusos de cuando eran niños, de todo Mm, esto, la pareja no lo sabe,
pero no lo sabe y Mari, el otro no entiende porque no es capaz de darme un abrazo, no entiende porque es capaz, ¿cierto? Entonces, hay una parte de mí que ya estamos hablando de un noviazgo, ¿no? No Sí, es, que ya dijimos que antes sí, hay sí, etapas para hablar de todo. claro. Entonces, es eso. Conozco a sus padres, conozco a su familia, conozco cuáles son los patrones de su familia, los valores que unen a su familia. Conozco, por ejemplo, cuáles son mis límites emocionales, o sea, mis heridas y cómo puedo trabajarlas para ayudar al otro. Conozco cuáles son los sueños, los proyectos y las metas donde para que juntos un día podamos cumplir esas metas mutuas, pues son dos caminos tratando de ser uno. Es lógico que van a haber cosas de mí que yo voy a tener que renunciar y que van a haber cosas del otro que también tenga que renunciar. ¿Para qué? Pues para que ya no seamos dos, sino Ujú, uno, exacto. ¿sí? Entonces, hemos hablado de esa compatibilidad de proyectos de Ujú, vida, o sea, nuestra capacidad de renuncia. Entonces, son muchas cosas que me estoy quedando en la casa de mi novio, estoy viajando constantemente con él, yo no estoy diciendo que esto esté mal o bien, sí, estoy diciendo que cada persona verá, ¿cierto? Digamos, cómo se lo lleva el corazón, pero que hay determinadas cosas que no son necesariamente sexuales, pero ujú, que me llevan a, a generar tanto apego emocional que al final también se me pierde el discernimiento y la libertad para yo decir, no soy capaz de salir de esta relación porque es que aunque no hemos tenido intimidad ujú, sexual, hemos tenido un desorden de que, por ejemplo, he visto muchas relaciones donde yo, no sé, yo pago tus deudas, ¿sí? exacto. O sea, Empezamos yo un pago negocio todas tus deudas, juntos, ¿no? total. Entonces, en el noviazgo, empiezan un negocio juntos, ¿sí? Entonces, Mari, pero ¿cómo así? No, o sea, no es el momento. ¿Por qué? Menos cuando hasta ahora se están conociendo en el noviazgo, porque al final el noviazgo es una etapa de discernimiento en donde en esa etapa los dos tienen que tener la libertad para dar el paso o al matrimonio o Ujú, dar el paso pues a seguir cada uno su vida sí, libremente. sí. Pues, con un negocio muy difícilmente, o sea, inversiones, Ujú. negocios, cosas que al final uno ve noviazgos que siguen ahí ni siquiera porque se amen, sino porque ya nos metimos. Ya nos amarramos. Sí, o sea, ya no puedo salir de ahí. Entonces, o sea, a lo que voy es cómo ordeno eso, qué tipo de conversaciones estoy teniendo, qué tipo de cosas estoy ocultando, qué tipo de proyectos tengo en mi vida que son compatibles. O sea, el orden en el que yo hago las cosas realmente sí me da un punto de conocimiento profundo de la otra persona en libertad. Tú te Sí, puedes ir cuando tú quieras, pero yo decido quedarme contigo. wow. Te elijo a ti. Y no hay nada más lindo que yo decir, alguien me está eligiendo libremente. Ah, ya no puede salir de acá porque tenemos toda la vida Sí, amarrada. Y pues no, me tocó quedarme con Mari porque ya tengo todos mis ahorros, mi vida, mi pasado ahí. sí, Eso no, o sea, sí. O sea, ¿sí? básicamente, a ver si estarías de acuerdo con ese resumen. Un noviazgo en Dios es un noviazgo en verdad, donde la verdad representa el orden que has explicado también, representa la honestidad, representa esas conversaciones difíciles, representa incluso el discernimiento que sabe qué es lo que toca en este momento y qué es lo que no toca en este momento, porque todavía somos novios, ¿no? O sea, como que por algún motivo Jesucristo dice que la verdad nos hace libres, ¿no? O sea, esa verdad que debe caracterizar el noviazgo en Dios es sinónimo de la libertad que debe caracterizar también, porque yo te amo, te elijo y te dejo libre, que es justamente como Jesucristo hace con nosotros, ¿no? Jesucristo nos elige, pero nos deja libres. Y así tiene que ser también el amor de una relación de familia, ¿no? O de pareja y que eventualmente se transforma en familia. Ahora, ¿qué pasa porque hablaste también de ese tema de estoy amarrado y ya no sé salir de ahí y tal? A veces la amarra puede ser económica, puede ser logística, puede ser legal, pero también puede haber una Total. amarra de otro carácter que es eh, una amarra emocional, en el sentido de que, pues es que neta todo el mundo nos ve como la pareja perfecta, como la pareja mocha, la pareja católica, es que él o ella cumple todo lo que yo siempre he soñado por una persona, pero quieres estar ahí, no sé, o sea, lo amas, o sea, te sientes atraído, no sé, como que, ¿sabes? Esa parece una esquizofrenia interior de, debería yo estar enamorada de él, pero no estoy. Es muy fuerte, o sea, es muy fuerte eso. Mira,
pasa mucho que hay veces, tristemente, las personas se apegan más a lo que han vivido que a lo que realmente sienten. Mm, Entonces, yo no puedo salir de acá por los 10 años que hemos vivido. O sea, no importa si estoy mm, enamorado o no, exacto. estoy apagado, es a la historia que tenemos más que a lo que tenemos. Ándale. ¿M? Mm, Entonces, eso es un punto muy fuerte. Segundo, hay gente que piensa que hay gente, o sea, hay gente que piensa que el otro tiene que ser un verdugo ujú, para que yo ahí pueda salir de una relación. exacto. Entonces es como que o hasta que no me sea infiel, hasta que no me trate mal, hasta que no eso, entonces ahí ya salgo. ¿Sí? Ujú, Entonces, y eso pasa mucho, por ejemplo, señor, dame una señal de que no es él. Entonces, la señal es que me sea infiel. exacto. Y le estoy Entonces, dando no, responsabilidad a Dios de que me saque. No, a ver, Dios te dio un cerebro, toma la decisión, ¿no? totalmente. ¿Sí? Entonces, es eso, o sea, es entender que también me doy cuenta que no soy compatible emocionalmente, de pronto espiritualmente, que no soy compatible humanamente, temperamentalmente con él y que es una excelente persona, que es un increíble ser humano, Ujú, pero que me doy cuenta que simplemente no estamos llamados a ser uno, somos, porque muchas veces también por eso es que en el noviazgo no dan el paso al matrimonio y son noviazgos eternos. ajá, O sea, porque la pasamos muy bien siendo dos. La pasamos muy bien siendo tú allá y yo acá. Pero en el momento en el que tenemos que ser uno, entonces ya no me gustó tanto porque no somos compatibles en ese proyecto de vida. ujú, Pero siendo dos nos va bien, ujú, ¿sí? Entonces, es también empezar a reconocer y aceptar, o sea, y el primer paso es llamarle a las cosas por su nombre. mm, Tú estás con esa persona porque sientes apego, no porque ujú, sientes amor. Tú estás con esa persona porque te enamoraste de de la historia que tienen, no del presente que tienen, ujú, ¿sí? Tú estás con esa persona, entonces, o sea, yo le llamo a las cosas por su nombre, yo estoy con esa persona, es que yo lo amo, entonces, ¿por qué no te sientes plena? Yo estoy con esa persona mm, porque me da miedo quedarme sola, sí, ¿sí? Estoy con esa persona porque de pronto va a sonar fuerte, pero es una checklist de todo lo que yo quería, ujú, ¿cierto? Y resulta que me siento mal de que no me guste, porque cómo no me va a gustar el checklist perfecto. sí, ¿M? Pero el primer punto es dejar de llamarle amor a lo que no es amor. Y no tiene que ser odio y no tiene que ser algo malo. Simplemente no es amor. Y tengo que llamarle las cosas, o sea, tengo que llamarle a lo que me vincula a esa persona por su nombre. ¿Qué te vincula? Cuestiónate. ujú, ¿Qué te vincula? ¿Te vincula el pasado? No es una razón. sí, ¿Te vincula el qué dirán? No es una razón. Te vincula el apego, te vincula la dependencia, te vincula la miedo a estar solo o el miedo. sola, ¿sí? Te vincula, ¿qué te vincula? Porque Mm, si lo que te vincula no es un motivo para decidir por el otro, igual algún día se va a acabar, sí, exacto, exacto. ¿sí? Y eso, y recuerda que estamos hablando específicamente a noviazgos aquí en ese contexto, porque Ujú, es claro, diferente en un porque matrimonio, ¿no? En un matrimonio sí tienes que, ok, sí, a lo mejor el presente no es lo que me gustaría que fuera, pero yo tengo una historia y tengo que honrar esa historia y tengo que honrar ese compromiso, esa palabra, ¿no? Es como que ahí también los criterios de discernimiento pueden cambiar un poco dependiendo de la etapa de la vida donde estás, ¿no? Ahora, absolutamente. cuando estamos hablando de todo el tema de, del noviazgo en Dios, hay otra pregunta de esas así que siempre salen, que es ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? Que se refiere, como habíamos dicho, es muy común en ese contexto la conversación sobre la castidad. Y entonces esa pregunta de ¿hasta dónde puedo llegar con mi novio? Eh, ¿Qué dices? Cuál es tu manera así clásica de aconsejar todo ese tema, May? Yo siempre, antes de responder esa pregunta, les hago una pregunta y es, hagamos una analogía. Siempre les digo, ok, entonces, em, ¿hasta dónde puedes llegar arriesgando tus ahorros? ¿Sí? O ¿hasta dónde puedes llegar comiendo, digamos que te digan, tú tienes este problema de hipoglicemia o este problema de diabetes, Dios no lo quiera, pero puedes darte ciertos gustos, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedes llegar para que no te desmayes? ¿Sí?
O sea, para que no te vaya a dar un infarto ahí. ¿M? Sí. O si te dicen, es que a mí me gusta un deporte extremo hasta donde puedo llegar para arriesgar mi vida. Entonces, casi siempre la respuesta, o sea, tú no vas a decir, yo sé que puedo llegar a gastarme lo que quiera hasta quedarme sin ahorros, no, ¿sí? O sea, hasta donde los arriesgas, hasta el punto en el que ya no estás, o sea, hasta el punto en el que estás cuidando, ¿no? Hasta Ujú. el punto en el que estás cuidando tu patrimonio y tu esfuerzo. Más bien la Entonces, respuesta es no arriesgo, ¿no? La respuesta es exactamente. quiero cuidarlo y hacerlo crecer. Ahí está, ¿sí? Entonces, tú estás dispuesto a arriesgar. Ahora, si arriesgas eso, ¿valdría la pena el riesgo por todo el esfuerzo que has hecho en tu vida? No. Entonces, ahí voy. La respuesta es esa. La respuesta es, ¿tú estás arriesgando o estás cuidando? Mm, ¿Mm? O sea, si tú todo el tiempo estás viviendo al límite de hasta dónde puedo llegar con la otra persona, no estás viviendo la castidad. sí. ¿Mm? Incluso hay gente que vive la castidad, que nunca está pensando en el límite, o sea, pues uno no sabe, tienen una caída que no es lo ideal, se levantan, pero siguen siendo fuertes y viven bien su castidad. A Claro. comparación de alguien que de pronto nunca ha caído como tal en un acto sexual, pero todo el tiempo está arriesgando, todo el tiempo está arriesgando, ¿sí? Entonces, no podemos vivir el amor en son de un riesgo. Sí. Se tiene que vivir el amor en un son de libertad y es yo estoy cuidando el corazón del otro y ese cuidar el corazón del otro, por supuesto que va a traer tentaciones, por supuesto que va a traer em, pasión, porque entre otras Ajá. cosas, si el matrimonio es em, llegar a ser uno solo, pues la única manera de ser uno solo es que yo me sienta lo suficientemente atraído al otro para ser uno solo. O sea, esos Claro. noviazgos que me dicen, llevamos 5 años y nunca he sentido una sola tentación, yo digo, Híjole. estás con tu hermano. Exacto, no se casen, por favor. O sea, no, 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 ahí no. Sí, Sí. o sea, estás tu hermano, ¿mm? Sí. ¿No? Entonces a lo que voy es, por supuesto que parte del noviazgo también es aprender a ordenar ese deseo. O sea, si no hay deseo, tampoco es un buen discernimiento. Ujú. ¿M? Pero, pero no se hagan tanto la pregunta de hasta dónde llegar, porque es que ya cuando yo estoy llegando, casi siempre que yo me hago esa pregunta, es porque estoy cruzando el límite. Entonces, la segunda respuesta Mm, es, y ya te la haces, es esperando una respuesta diferente. mm, ¿M? Entonces, ya la segunda es si la intimidad como tal sexual, porque acordémonos que la sexualidad no es solamente genitalidad, ¿sí? Sino es un conjunto de muchas cosas. Pero si la intimidad del placer sexual en un culmen va solamente para el matrimonio en un orden de Dios, pues ¿hasta qué punto yo llegaría cuando estoy enfrente de mis amigos? ¿Hasta qué mm, punto yo llegaría cuando estoy enfrente de mis papás? ¿Hasta qué punto yo llegaría cuando estoy enfrente de mis primos? ujú. ¿Cierto? Yo sé que suena un punto muy extremo, pero es que en realidad no lo es porque todo lo que yo no haría de ahí para adelante es un regalo de intimidad que va para el matrimonio. Ahora, que yo Sí. diga que sea fácil, wow, Ujú. increíble, no. Sí, ¿Sí? exacto. O sea, no estoy diciendo que sea fácil, que sea, no, estoy diciendo es, si esa intimidad está guardada solo para los dos en un momento adecuado, Ujú. todo lo que yo no haría delante de mis amigos, no lo Sí. tendría por qué estar haciendo. eh, Claro, porque es de un carácter exclusivo que requiere justamente esa exclusividad del matrimonio, ¿no? exactamente, Y, o ¿sí? sea, a mí me gusta decirlo que, bueno, más bien, escuché eso de alguien y lo he replicado, que hasta dónde puedo llegar, hasta el cielo, ¿no? Es decir, mi criterio no es hasta dónde puedo jugar con la línea para que no sea pecado, sino que después hay una razón de ser por la cual la iglesia desarrolla la teología moral, justamente nos hace entender los matices, pero en el fondo el criterio tiene que ser esto me acerca al cielo o no. Tanto en el sentido de la vida de gracia, eso quita la vida de gracia o no, y ahí hay criterios muy objetivos que la iglesia trabaja con ellos y sería cuestión de otro episodio para hablar de eso, pero, pero también con el simple hecho de que esto nos está acercando al cielo, es el amor que Dios ha soñado para nosotros en esta etapa donde estamos ahora. Me está ayudando a aprender a encauzar ese deseo, a amar a la otra persona en su globalidad, no reducirla solo a la genitalidad, no incluso frenar un proceso orgánico de crecimiento, de compatibilidad, de descubrimiento mutuo,
Porque me acuerdo de un autor no católico, Mm, no sé si era en el libro, ay, ahora no me acuerdo del libro, es un libro que no era católico, No More Mr. Nice Guy, ese es el libro. No Este more señor miss. que es cero religioso ni nada, él incluso dice eso en el libro, cuando empiezan las relaciones sexuales en un noviazgo, ahí acaba el conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que conociste de la persona llega hasta ese momento y cuando cruzan esa línea, ya a partir de ahora la relación se juega con base a cómo vamos a hacer para volver a tener relaciones, porque claro que la relación absorbe mucho de la energía de la relación, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que eso es todo un universo que tendríamos demasiado que hablar No, pues imagínate, San Juan Pablo II se demoró exacto, cuánto tiempo. Sí, hay una última cosa aquí y es la sexualidad no es genitalidad, exacto. no es porque es que hay gente que piensa que yo estoy viviendo la castidad, pero sí podemos darnos placer mutuamente sin tener Ajá. relaciones. Ujú. Eso pasa mucho, ¿sabes? Entonces, es como que no hemos llegado al punto de tener relaciones, pero sí buscamos otras formas de satisfacer nuestro placer. Sí. O sea, igual ya tienes el entendimiento completamente nublado, Ujú. ¿sí? Porque es que el placer une. Entonces, Claro. aunque tú no me estés diciendo que que están teniendo como tal un acto sexual, se están buscando para darse placer. Y es eso, o sea, hasta dónde llego. Entonces, hay caricias genitales, hay todo esto, donde al final ya lo único que falta, pues, ¿qué es? Nada, o sea, No, porque penetración estoy ya, o sea, buscando simplemente. ya es nada. Exacto. Eso quería decirlo porque casi siempre eso. Vivo Mari, yo sí vivo la castidad, pero estoy en un constante acto de masturbación con el otro. Exacto. Entonces, yo no te estoy juzgando, pero ya el punto de discernimiento y de conocimiento ya no está, porque es que ya estamos jugando a darnos placer mutuamente en una etapa donde no corresponde. Exacto, exacto. Sí, y todo lo que es provocar sexualmente al otro también, ¿no? Que aunque tal vez Ujú. no llegue incluso al toque genital, pero también ya es jugar con esa sexualización, que es, ya Total. estamos en el deporte llamado sexo, pero todavía no metimos gol, básicamente. O sea, eso es lo que está pasando, Para ¿no? concluir eso, total. ¿No? Entonces, pues no, o sea, si el deporte de sexo solo se practica cuando adquieres la membresía al matrimonio, ¿no? O sea, ahí es cuando ya perteneces a ese club. Pero bueno, ok, ahora vamos arrastrando, o sea, hemos hablado desde a la espera, previo, entras en el coqueteo, hablamos de muchas cosas relacionadas al noviazgo, vamos acercándonos a las preguntas que uno se hace cuando siente que el noviazgo ya está maduro, ¿no? Es decir, aquí hay como un par de preguntas interesantes. Una es, ¿cuándo y cómo termina un noviazgo? La otra es, ¿cuánto tiempo tiene que durar un noviazgo? La otra es, ¿cómo tomo la decisión y el discernimiento en relación ya al matrimonio o no? Entonces, como que vamos a acercarnos a esa etapa para ir también medio que aterrizando este episodio, pero creo que una de las preguntas que te ilusionaba hablar era justamente esa, ¿cuánto tiempo tiene que durar un noviazgo? Empecemos por ahí, Sí, Mari. es que es muy importante. O sea, la recibo todo el tiempo y yo creo que eso es un depende a la etapa de la vida. Entonces, ¿a qué me refiero? No es lo mismo cuando tú inicias, digamos, mi hermana empezó con su esposo de novia cuando tenían como 16 años, 16, 17 años. Entonces, claro, obviamente duraron 10 años de novios, porque la etapa en la que empezaron ese noviazgo, Ujú. pues estaban en una etapa de construir, ¿no? Sí. Entonces no es lo mismo hoy que yo tengo 31 años, que yo empiece, pues ya no estoy, porque ya tengo, ya esa etapa de construir, no quiere decir que haya terminado, pero el punto de mi vida no es el mismo a cuando tenía 16 años, Ujú. ¿sí? Entonces, creo que es bien importante, o sea, para mí, Mari, en una etapa adulta no debería durar más de 2 años un noviazgo. Mm. Yo voy a decir algo controversial que puede causar funa, Nos pero encanta la controversia, no te se preocupes. encanta. O sea, sí, voy a decir algo controversial y es, en una etapa adulta, o sea, ahorita, en una etapa adulta, si tú al año de estar de novio con esa persona todavía no te sientes seguro de tener un matrimonio, no te hace sentir seguro después.
No Sí, quiere decir que ya me sí, tenga que casar al año, o sea, puede que lo tenga que sí. aplazar de pronto por un tema económico, por un tema profesional, listo. Pero la seguridad interior, o sea, esa certeza interior Ujú. de que sí es la persona, si tú al año de noviazgo, con un buen proceso de conocimiento, ¿no? O sea, con un buen proceso de Sí, claro, discernimiento, claro, con claro. todo lo que hemos dicho anteriormente, Ujú. tú no estás seguro o segura de dar un paso al matrimonio, ya no va a ser esa persona. Sí, ¿M? sí, sí. Mari, pero es que todavía nos estamos, o sea, nos estamos conociendo. Tú te puedes, o sea, justamente el proceso de conocimiento no termina. Pero si uno tuvo un buen proceso de noviazgo, hablando de los temas que uno debía hablar, cuidando lo que uno debía cuidar, proyectando lo que uno debía proyectar, ¿cierto? Corrigiendo lo que uno debía corregir, si al año de noviazgo uno no sabe si esa persona es, vuelvo y digo, repito por si acaso, no quiere decir que ya pueden haber circunstancias que te lleven a tener que esperar más, y eso es sano Ujú. también. Sí, Pero la certeza interior, si tú no sí, tienes esa certeza, después de un año de haber compartido con esa persona, ya no la vas a tener después, claro. ¿sí? No, 100% de acuerdo. Y No la vas a tener después. Y Entonces, fue una y cosa eso es ahí. que mi hermana, eso sí lo digo, mi hermana, desde que empezó, o sea, ella es abogada, mi hermana chica, entonces las cosas son siempre muy claras y cuando sale con los chicos ahora ya está en una relación madura, es justo de que si al año tú no sabes, terminamos. O sea, de que no es que, sabes, nos tenemos que casar al año efectivamente. Y ahora también, claro, cómo vivimos este año, ¿verdad? O sea, o sea, en el caso de ella, eh, los dos son foráneos, viven lejos de la familia, viven relativamente cerca, se ven con mucha frecuencia, a diferencia de que pues, sí, llevamos 2 años, pero él está en España y yo estoy no, en Colombia, pues tú dices, claro, es diferente también cómo se vive todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, hay que ser muy Sí, honestos con el tiempo, o sea, y no estar enrollando a la persona eternamente. Y yo creo que es ahí donde, conectando el tema del noviazgo en Dios, es muy poderoso, porque si el noviazgo en Dios se vive de cara al matrimonio, el matrimonio se vuelve nuestro criterio de discernimiento constante, ¿no? Y solo si el matrimonio es nuestro criterio de em, discernimiento constante, nosotros sabemos si estamos viviendo un noviazgo como tenemos que vivir y vamos discerniendo cada paso del noviazgo de acuerdo a esa meta. Cuando, que a veces es un poco el problema de los noviazgos de adolescencia, porque cuando uno empieza un noviazgo en la adolescencia nos la pasamos bien, se me hace guapa, me gusta, nos divertimos juntos, excelente, pero evidentemente ese discernimiento es muy pobre, ¿no? El discernimiento Ujú, de un ujú. noviazgo tiene que ser, me gusta para que sea la persona con la cual voy a estar toda mi vida, me gusta para que sea el padre de mis hijos, la madre de mis hijos. O sea, como que el Ujú. matrimonio es el que enseña los criterios de un análisis sobre mi noviazgo y para saber hacia dónde dirigirlo, ¿no? Entonces, claro, eso tiene todo el sentido del mundo, pero si quieres termina o añade lo que ibas a decir también. No, ahí estaba entonces que claramente depende del contexto, de la edad que yo Ujú, tenga, de todo esto, pero cuando nosotros tenemos muy claro que nuestro propósito es el matrimonio, porque es que, vuelvo y digo, eventualmente hay noviazgos que duran 10 ujú, años, porque en el noviazgo todavía siguen siendo dos personas ujú. diferentes. Entonces, no queremos salir de este noviazgo porque nos sentimos cómodos siendo dos personas Sí, diferentes, cada uno con sus proyectos, cada uno con su vida, ¿cierto? Dos personas diferentes. Entonces, no queremos pasar a ser uno, ujú, porque el hecho de ser uno ya me va a implicar tener que hacer ciertos sacrificios y ciertas renuncias, en donde ya yo dejo de ser solo yo para empezar a ser un sí, nosotros. ¿M? Entonces, cuando yo tengo muy claro que el objetivo del noviazgo real no es solamente pasarla bien y sentir bonito, sino convertirme en un solo proyecto de vida con esa persona, en una sola casa, en una sola decisión, ¿cierto? O sea, ujú, cuando yo estoy apuntando a ser uno en el nivel del sacramento, pues van a haber cosas que me van a dar a través del noviazgo, el discernimiento, para yo decir, ¿sigo acá porque puedo llegar a ser uno con esta persona? ¿O me siento muy cómodo siendo ujú. dos? Lo amo, sí, nos sentimos a gusto, sí. Incluso puede haber respeto, puede haber cosas muy bonitas, sí,
pero no estoy llamado a ser una. Exacto. Entonces, aquí también, por ejemplo, el tiempo del noviazgo a veces pasa porque quieren pasar temas fundamentales que piensan que no se va, o sea, tipo, uno quiere tener hijos y el otro no. Ujú. Entonces, claro, uno quiere vivir en Australia y el otro quiere vivir en México. ¿M? Uno quiere, o sea, temas que son, que pueden separar muchísimo eso y que al final, ¿qué termina sucediendo? Que en una negación a lo que al final nos va a separar, entonces preferimos quedarnos juntos el tiempo que dure. Ujú. Y eso al final igual también pues lastima, Sí. ¿sí? Entonces, yo tampoco, ahí es en donde uno dice, ¿qué es lo? Tampoco tengo que tener todo listo en la vida para poder dar el paso al Ujú. matrimonio. ¿M? Porque eso también es cierto, o sea, cuando yo estoy apuntando a un paso sacramental, a veces también se piensa que tengo que durar 10 años porque necesito tener una súper estabilidad económica, una súper estabilidad profesional, una súper no, o sea, sí es importante tener ciertos criterios de Claro. responsabilidad que son muy necesarios, pero también es necesario saber que parte de dar el paso al matrimonio, como dar el paso a cualquier cosa en la vida, es saber que yo voy a construir con esa persona y que también hay un padre, yo he visto algo muy seguido y es que la gente piensa, digamos, el estilo de vida que yo hoy Ujú. tengo no es porque yo lo he construido, es porque mis papás llevan años construyéndolo Mm. y yo hoy puedo vivir como vivo porque mis papás empezaron desde abajo. Exacto, exacto. ¿M? Hay gente que dice, hasta que yo no pueda vivir como hoy Ajá. vivo, no me Ujú. caso, ¿sí? Pero se saltaron el proceso de 20 Exacto. años de esfuerzo de sus papás. Sí. ¿M? Entonces, esa es la cosa, o sea, que hasta que yo no tenga el modo de vida que hoy tengo, pues ya no puedo, pues te vas a terminar casando a la edad de tus papás, porque para que tú hoy puedas vivir como estás viviendo, Ujú. tienes que tener el mismo proceso que tuvo la historia por la cual tus papás hoy están Sí. ahí. ¿M? Claro, eventualmente puede que hoy, gracias a Dios, gracias al esfuerzo que tienen nuestros padres, podamos tener mejores oportunidades. Yo sé que por muy abajo que yo inicie, yo afortunadamente no voy a empezar de donde empezaron Sí. mis papás empezaron desde la pobreza, Sí. ¿sí? O sea, yo por muy abajo que inicie, Ujú. créeme que yo ya no voy a empezar desde ese Sí. punto, pero tampoco voy a estar en el punto donde estoy ahora. Entonces, nos queremos saltar procesos en la vida que también son característicos de crecer en un Sí. matrimonio. Y por eso es que tenemos tanta inseguridad de dar el paso. Ahí es en donde para mí el tiempo de noviazgo, porque hay gente que le gusta, pero dime cuánto Ajá, tiempo, ajá. ¿sí? Entonces, para mí el tiempo de noviazgo en una edad adulta, de hasta discernir, no tiene que pasar de un año. Que dure 2 o 3 máximo, pero rayando, Ujú. por circunstancias es diferente. Sí. Pero que el tiempo de discernimiento personal donde yo pueda decidir si es la persona, realmente al año está bien, Sí. ¿sí? Y ya después de eso, pues uno puede ir mirando ciertas cosas, pero yo tampoco aconsejo un noviazgo mayor a 3 años, sobre todo si tu objetivo es vivir la castidad y la pureza. Ujú. Y si tu objetivo es salir de ti mismo, ¿por qué? Porque es que llega un punto donde también, no es que yo me voy a casar por eso, no, pero la naturaleza humana Sí, es lo que es es. al final llegar a ser, o sea, es llegar a ser uno solo. Ujú. Entonces yo no puedo estar todo el tiempo tampoco evadiendo lo que es la naturaleza Sí. humana. ¿M? Entonces cuando yo tengo ese objetivo y también cuando tengo el objetivo de renunciar a mí mismo, porque si yo estoy más de 3 años acomodado en que cada uno tiene su vida, en que cada uno tiene sus proyectos, o sea, tampoco voy a salir de Sí. ahí. Ahora, hay gente que también se quiere casar a los 3 meses. Tampoco es un punto de discernimiento Ajá. eh, donde yo pueda decir, claro, a los 3 meses te conozco. No, voy a seguir conociendo a la persona. Mari, pero un año tampoco es tiempo. No, un año puede ser poco, pero un año es el tiempo suficiente, por lo menos, para que yo sepa si es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Y ya cuando yo veo noviazgos más largos de 3 años, sin ninguna justificación válida de por medio, como es el caso de que empezamos en el Ajá. colegio, ¿cierto? Yo digo, realmente, em,
no creo que sea sano eso. Sí. O sea, no creo que sea sano eso porque ya estamos prolongando una inseguridad o una incapacidad para tomar decisiones y crecer juntos que al final también me va a terminar afectando. Y no estamos usando el matrimonio como criterio de discernimiento al final de cuentas, sabiendo que el noviazgo es transitorio por naturaleza, ¿no? Ujú. O termina el matrimonio o termina con cada uno yendo a su lado. Y tal vez eso es uno de los últimos puntos que podemos tocar, María, es justamente ese, em, cómo ¿qué otros criterios habrían que tener presentes a lo mejor para el discernimiento del me caso, no me caso? E incluso aquí va de la mano con un tema que lo mencionamos la semana pasada, pero todo el mundo de la soltería y de la vocación a la soltería que puede influenciar porque la persona a lo mejor está pensando, a fuerzas me tengo que casar, ¿no? Llevo 5 años con mi Ujú. novio y ya todo el mundo está del anillo para cuándo, cuando se casan, y yo medio que estoy yendo en el flow de la cosa, pero no es que realmente me ilusione, sueño en casarme, me veo casada, me veo casado. eh, y entonces, ¿cómo entra también el mismo discernimiento vocacional a través de la soltería en esa etapa de ya un noviazgo maduro y que está llamado o a concluirse como matrimonio o a cerrar su ciclo también ya dejando cada persona ah, en su propio camino de vida? Primero que todo, un noviazgo siempre tiene que tener como criterio el Ujú, matrimonio, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, cuando empiezo y eso son conversaciones incómodas, vuelvo y digo que uno tiene que tener desde el sí, principio. Entonces, en mi caso, yo estoy saliendo con alguien y yo lo primero que le digo es, yo no te estoy diciendo que nos tenemos que casar mañana, ni en 6 meses, pero si tú lo que quieres es simplemente un noviazgo para estar y ya, yo no puedo estar ahí, sí, ¿sí? Y no, eso no te hace mala persona, simplemente estamos en caminos sí, diferentes. claro. O sea, si tú quieres iniciar un noviazgo conmigo es porque tú también estás preparado para decir en un tiempo de corto y mediano plazo tomo el paso al matrimonio. Ujú, Si tú no estás, o sea, si en tu cabeza no habita el matrimonio, pero sí el noviazgo, yo no puedo tener un noviazgo contigo, ujú, ujú, ¿sí? Entonces, eso es un punto. Dos, también es cierto que decimos que el noviazgo o termina el matrimonio o termina cada uno por su cuenta. No podemos apegarnos solamente a la historia que tenemos en el ujú, noviazgo, ujú, ¿sí? O sea, es decir, realmente yo lo veo como mi esposo o estoy ahí porque es que llevamos cinco sí, años. Yo la veo como mi esposa o estoy ahí porque es que hemos vivido tantas cosas. ujú, Vuelvo y repito, no esperen a terminar una relación porque el otro es un verdugo. sí, O sea, qué hermoso es uno poder llevarse lo mejor de la otra persona. Si tú estuviste ahí 3, 4 años de tu vida, pues lo mínimo que puedes hacer es llevarte lo mejor de esa persona, ¿sí? ujú, Entonces, no esperemos a que haya una historia de terror de por medio, sino simplemente la madurez para decir, gracias por todo lo que me has dado alrededor de este tiempo, pero creo que no somos compatibles para el matrimonio, por muy compatibles que seamos en el sí, noviazgo. sí, ¿M? sí, sí, Eso es otra cosa. Y ya por otra parte, es entender que hay veces la única vocación que contemplamos es el matrimonio. Hay gente que ni siquiera nunca se le ha pasado por su cabeza, nunca, nunca, nunca se le ha pasado por su cabeza siquiera plantearse la pregunta a la vida ujú, consagrada. ¿M? Entonces, a veces también pasa que el discernimiento, pues es como un anhelo del corazón visto desde la soledad, pero tal vez Dios te llama también a otros modos de vida comprometida. Solamente yo no estoy diciendo ya, no, pero háganse esa sí, pregunta. O sea, yo, Mari, me la he hecho. Yo he pasado o sea, por procesos de discernimiento vocacional, por todo eso, y eso da mucha libertad, ujú, ujú, porque primero que todo me ayuda a anhelar el matrimonio desde, o sea, desde una posición donde yo me siento llamada a eso, exacto, llamado, pero no desde un rechazo a la vida consagrada, exacto. ¿sí? Ujú, Y eso lo marca todo, porque a veces también hay gente que toma la decisión del matrimonio porque rechazo la vida sí, consagrada. Y la verdad es que, padre, cuando hay un rechazo a la vida consagrada, yo siento que en el fondo también hay un llamado. ujú, O sea, no me quiero casar porque ¿cómo me voy a llamar? sí, 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 ¿Sí? O sea, ¿cómo? ujú, ¿Sí? ¿Cómo me va a llamar Dios a sí. esto? O sea, en el fondo, siento que hay como cierta duda que tengo miedo a tocar. Sí, ¿M? yo creo que ese es un tema, ¿no? Entonces, Que o sea, rescatar la belleza del matrimonio como un llamado, ¿sabes? No solo un
Exacto. default, es lo que toca, es lo que sigue de mi vida, es de todo mundo. No, o sea, igual que, porque a mí me preguntan con frecuencia, o sea, padre, ¿cómo te sentiste llamado al sacerdocio, no? Como si solo el sacerdocio ameritara un llamado de Dios. No, o sea, la vocación, claro que consagrada, no sacerdotal, pero religiosa, monja, también. Y evidentemente la vocación matrimonial igual, o sea, es un llamado a, y eso requiere un discernimiento, una escucha a la voluntad de Dios, ¿no? Total, o sea, es un llamado a, y cuando yo siento ese llamado, es porque, o sea, es porque Dios me llama, pero también porque yo Mm, decido. Y cuando yo decido, digo, ok, quiero decidir los altos y los bajos, los blancos y los grises. sí, O sea, ese llamado, hay gente que nunca se ha formado en absolutamente nada del matrimonio, nunca para nada, pero me siento llamado al ujú, matrimonio. ¿Por qué? O sea, parte de discernir ese llamado es yo leer, orar, compartir con otros matrimonios, sanar el concepto de matrimonio si de pronto tengo alguna herida en mi familia o algo, pero yo no puedo sentir un llamado solamente por lo que veo en las películas o por mi soledad. sí, O sea, ese llamado también se siente porque de alguna manera, tal vez estoy hablando mucho desde una edad adulta como la que estoy yo. mm, Sí, hay gente que puede tomar capaz la decisión a los 22, 23 años de casarse y le va muy bien en la vida, pero es que hoy en día hay mucho soltero adulto, mm, ¿sí? sí, O sea, hay mucha gente que está quedando soltera adulta, entonces o sea, yo lo hablo más que todo desde esta perspectiva y entonces hay gente que me dice, Mari, pero tú cómo estás tan segura entonces de ese llamado. Yo, bueno, porque también ese llamado ha sido a punta de conocer un poco el sacramento, de acercarme a eso, de aterrizar el sacramento, a decir, no estoy esperando que en el sacramento se me vayan todas mis heridas, no estoy esperando que el sacramento me sane la herida de mi sí, papá, no estoy esperando a que el sacramento sea, mejor dicho, la curita a todos mis males, no, conozco los matices del sacramento que aunque no los he vivido sí, a nivel de entendimiento, ujú, me dan una libertad para decidir y para anhelar sí, eso. Entonces, sí creo que cuando uno está en un noviazgo, cuando uno está en un proceso de discernimiento al matrimonio, eh, que eso sí le pertenece a los noviazgos, por ejemplo, o sea, formarse qué es un matrimonio ujú, y decir, oiga, o sea, nosotros dos estamos acá y como que nos sentimos muy bien y todo, pero empezamos a ver que ya formándonos en lo que implica un matrimonio, ahí sí no sabemos si estamos dispuestos. O sea, una buena etapa del noviazgo también es formarse en lo que implica un matrimonio, hacerse preguntas de decir, yo llegaría allá, me veo en eso, me veo en una apertura a la vida, me veo, porque esa es otra, hay gente que a nivel sacramental quiere casarse, me veo esposa, pero no me veo siendo sí, madre. exacto. O sea, me veo esposo, pero no me veo siendo padre. A ver, yo no estoy juzgando, porque dirán, Mari, pero eso es una decisión muy personal. Claro que sí, pero es que también parte del matrimonio, hablando a nivel sacramental, si ustedes lo quieren ver ya a nivel legal o eso es otra cosa, pero si lo estamos viendo a nivel sacramental, es que parte de las implicaciones de un matrimonio son los hijos, Exacto. ¿sí? Sí. Parte de las implicaciones de un matrimonio son muchas cosas que, o sea, que a nivel sacramental lo trae, que yo tengo que estar abierto a eso. Ujú, Que ahora, entre otras cosas, los hijos, hay gente que también quiere ser mamá al revés, pero no quiero ser esposa, sí, ¿sí? sí. Las locuras de Entonces, nuestro me día. quiero casar porque, sí, total, o sea, me quiero casar porque quiero tener hijos y pum, se me olvidó el matrimonio. Porque mi sueño más grande es ser mamá. No, porque al final el hijo no es un derecho, es el fruto del amor que hay entre los dos y que como ese fruto, ¿cierto? Pues voy a cuidar el árbol, Ujú, porque no hay fruto sin árbol. exacto. Entonces, creo que sí es bien importante también, o sea, tener muy claro qué es el sacramento para yo saber si puedo dar un paso allá, pero no dejar de cerrarme tampoco a otras vocaciones en donde yo pienso que es que si no es eso, ya no es nada. No, Exacto. aquí estoy, me formo, convivo, tengo amigos. A mí me encanta la amistad sacerdotal justamente por eso, porque yo digo, o la amistad de las religiosas o de las consagradas.
gente normal, Ajá. o sea, decidió darle un sí a su vida, ¿sí? Con un estado de vida maravilloso de entrega a la iglesia, pero no es como que vivan en una celda. Sí. Y eso me permitió tener la libertad de decir que quiero, no solamente estoy huyendo, sino que quiero. Ujú. Mari, ¿M? y terminemos aquí con una de las últimas preguntas, pero qué decir de la soltería? Es también una opción para ese momento de discernimiento. Eh, de- sí, o sea, eso es un tema también Ujú, controversial, porque como lo que decíamos la vez pasada, o sea, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Pero cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, tampoco era como que entonces, si no tienes pareja, estás muy mal. ujú, ujú. ¿Mm? Sino que todos estamos llamados a donarnos, todos estamos Exacto, llamados a compartir en comunidad, todos estamos llamados a dar algo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás solo, sin comunidad, sin familia, sin amigos y sin nada, no es bueno porque hay una parte de ti que tienes que donar que se está quedando contigo y eso te va a causar frustración, te va a causar dolor, te va a causar represión, sí, ¿sí? Pero cuando tú tu soltería la vives para donarte, para entregar, o sea, para darte, no solo para dar, es diferente porque ya no la estás viviendo en soledad. exacto. ¿M? O sea, ya la estás viviendo, entonces ahí es donde yo creo y lo interpreto de esa manera. No es bueno que el hombre esté solo, no en el sentido solamente de pareja, que claro, que Dios nos da un don maravilloso a la familia y como dices Pablo VI, estos últimos tiempos, pues la iglesia se va a constituir por Ujú, familias. ¿M? Y es una bendición muy grande por los laicos de las familias que ojalá siga. ¿Por qué? Porque también tiene que haber un nuevo resurgir de claro. sacerdocio, ¿no? Porque vienen de la familia. Pero exactamente, ¿sí? O sea, que vienen de las familias. Por eso, en estos tiempos, claro que o sea, que los laicos en las familias son un gran despertar y una gran ilusión, pero no es bueno que el hombre esté solo, es como yo me estoy dando, como yo vivo en comunidad. Entonces, cuando la soltería se vive desde esa perspectiva, yo no quiero decir que no sea fácil. O sea, por algo San Pablo decía, solteros, ustedes dedíquense a las cosas de Dios, porque donde no nos dediquemos a nada y Ujú, solamente a vivir, eso no se puede, claro, o sea, ¿sí? sí. O sea, es El tío imposible. solterón que le fue muy bien económicamente, se la pasa de entretenimiento a entretenimiento, superficialidad a superficialidad, ¿no? O sea, yo como que pongo una jerarquía, Ujú. es de las vocaciones. El llamado a la vida es la primera gran vocación. Luego está el llamado al bautismo, ¿no? A esa identidad de hijo de Dios. Y luego está el llamado al amor, ¿no? Y dentro del llamado al amor, Hermoso. hay muchas maneras de vivir ese amor, pero en definitiva siempre es el modelo de Cristo que muere y resucita, que da la vida para generar vida, ¿no? Y si la pregunta de la soltería, si la opción de la soltería es una opción egoísta de que no, mejor yo aquí con todo el dinero que gane me lo voy a gastar, como escuché alguna vez de alguien, ¿no? Pues evidentemente eso es una vida estéril, ¿no? No está llamada, no es un llamado al amor. Otra cosa es que yo diga, pues sí, discerniendo, o sea, mi llamado al amor es la docencia, mi llamado al amor es este hospital o este proyecto, esto es lo que sé que Dios ha puesto en mi camino como una manera de usar mis dones para que fructifique, para que su amor se haga real en el mundo. O sea, ahí el amor siempre tiene que fructificar, ¿no? Y el llamado al amor es un Siempre, llamado a la fertilidad siempre, ¿no? totalmente. Mari, yo creo que O sea, creo que es. bueno, termina, por favor, No te iba a termina, decir, termina. creo que. No, o sea, eso creo que eso era lo último y es, hay gente que, o sea, cuando yo vivo la soltería de una forma, ser soltero no es Ujú, fácil, ¿sí? Porque estamos llamados a vivir para amar. Entonces, con lo que estábamos diciendo, con lo que estabas diciendo ahorita, lo último que iba a decir era, siempre tenemos un deseo de dar amor ujú, y de recibir amor. Ubícate en lo que estés haciendo en tu vida que te permita dar amor. Busca un sí, apostolado, busca de pronto una pasión en la que tú te puedas dar a ti mismo. En el episodio pasado decíamos, siempre en todo sentido se necesita donarse. ujú, Entonces, no quiero decir que ya va a ser súper, mejor dicho, nice, ya voy a vivir mi soltería feliz, pero sí te aseguro que desde que estés en un ambiente donde te estés dando con amor, por supuesto que o sea, que ese propósito se va a entender más fácil y lo vamos a llevar mejor. Porque hoy en día, padre, hay gente tomando terapia solamente, y no lo estoy juzgando, me parece muy bien que lo ujú, hagan, que busquen ayuda,
pero es impresionante la cantidad de gente tomando terapia únicamente para poder calmar la desesperación y el dolor de su soltería, Órale. ¿sí? Ujú. Entonces, vuelvo y digo, qué lindo que lo hagan, qué hermoso que lo hagan, pero sí me alarma mucho, o sea, que tanta gente tomando terapia solo por el dolor, por la desesperación Ujú. de decir, no encuentro a nadie. Y uno se va a dar cuenta y todos tienen un patrón común y es, realmente estoy esperando aquí nomás o estoy donándome y estoy respondiendo a ese llamado al amor. Wow. Gran lugar creo que para cerrar Ujú. este episodio. No entramos mucho en tema ya del matrimonio y tal, porque justamente lo acordado con María era quedarnos aquí, porque eso tendré la oportunidad de hablar Total. con otras personas, pero agradezco muchísimo, María, esas, no sé, 3 horas y media, no sé cuántas le hemos echado entre los 2 episodios juntos, pero gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que haces, ¿no? El otro día me escribía alguien en redes sociales, padre, grabaste con mi psicóloga, y yo, no, estás en muy buenas manos. Qué alegría enorme. ¡Qué Sí, bendición! me da mucho gusto y felicidades por todo lo que haces. Oye, ya lo habías dicho en el episodio anterior, pero no está de más repetir. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué más hay de Mariluz por ahí en el mundo? Ok. Gracias, Padre. A mí me pueden encontrar por ahora, porque este año sí empezamos YouTube, Eso. gracias a Dios, em, en Instagram, que es Mariluzmar con Y, Mariluzmar con Y y pegado. Ahí me pueden encontrar. Y yo, Mari, ¿a qué me dedico? Pues básicamente sí, a dar consulta personal. No me gusta solamente decir terapia, porque es que a veces siento que la gente asume la terapia Estoy como cuando enfermo, tengo ¿ok? un problema. Mm. Exacto, y no es así. Entonces, a dar consulta. Soy speaker también, entonces, pues, por gracia de Dios, también son muchos los lugares, instituciones, colegios, todo eso donde, pues, si les gustan los temas y eso, pues los vamos a Ujú. visitar, igual que el Ujú. padre. Misionera también, entonces también por supuesto que hay muchas cosas propias de la misión. Estudiante eterna. Sí, me consta, Estu- me consta. estu- Estudiante eterna. Y creo que ahí está como lo que, porque sobre todo hija de Dios, pero ahí se resume todo. Entonces creo contenido para redes sociales, doy consultas, doy conferencias, soy misionera. em, y bueno, aquí confiando en Dios, pues ya veremos qué más Dios sigue pidiendo, ¿no? Pues, Pero me pueden encontrar en Instagram. excelente. ¿Y qué más Dios irá pidiéndonos, que me dará mucha ilusión que sigamos trabajando juntos, Mario? Así que gracias por este rato otra vez y gracias Claro por que sí. quienes han llegado hasta aquí con nosotros. Espero que haya sido una conversación de mucha luz y muchas preguntas y mucho contraste y sobre todo de que volarte la cabeza con la belleza de la verdad. Gracias y hasta luego. Amén. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast del Padre JP. Es una gozada ir explorando contigo la belleza de la verdad. Si los disfrutaste, sigue el perfil del podcast en la plataforma que más te guste y comparte con tus amigos. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Padre JP. Y en la descripción está mi link de Patreon. Agradezco desde ya tu generosidad en patrocinar este trabajo y ayudar a que el mundo se prenda en fuego con la revolución del amor. Dios te bendiga y recuerda, sigue siendo audaz en tu mente y en tu corazón.